Entramos, ¿eh? Son segundos solamente lo que estamos esperando ya que nos confirme la transmisión en vivo. Sí, me parece que ya estamos. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Días, noches, madrugadas, lo que tengan en algún lugar del mundo. Bienvenidos a SIGTalks número 5, la temporada 2 de el episodio 5. La verdad es que estoy muy contento de al menos poder cerrar la semana de manera, una semana intensa, muy intensa, que la verdad es que creo que vale mucho la pena tomar en cuenta un tema que lo traemos desde hace mucho tiempo, que se ha ido hablando de él desde hace tiempo. Alguien, listo, ya. Se estaba metiendo un ruido. Es un tema importante porque finalmente toca muchos escenarios y toca muchísimo, creo que transversalmente o de manera horizontal, una problemática que no tiene que ver directamente solo con la gastronomía, sino con la educación universitaria o el paradigma educativo en general, es decir, en todos niveles, en todas circunstancias. Y uno de ellos precisamente, de lo que nos atañe, obviamente, es el asunto de la educación gastronómica. En general, creo que la pandemia, y esto a propósito de un texto que compartí con Nacho hace un par de semanas, que compartí también con los miembros de México, a los cuales, perdón, doy la bienvenida a mi querido Willy e Isaac, muchas gracias una vez más por acompañarnos. Finalmente, el pensar el paradigma educativo siempre se ha hecho, es decir, siempre ha habido intenciones y siempre ha habido esta necesidad como para ver desde dónde estamos educando, cuál es el sistema adecuado, si es que el sistema que existe funciona, cuál ha sido la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta revolución educativa que se ha entreverado en las aulas desde universidades hasta primaria, si modelos Montessori, si modelos más integrales, si modelos de un tipo o del otro. El asunto está en que en 2020 hubo una reconstitución, por así decirlo, del paradigma general de convivencia y del paradigma general primero de comunicación. Lo estamos haciendo hoy, estamos viviendo hoy esto en este instante a través de las redes sociales, de una transmisión en vivo, conectados 2 países, 3 ciudades, Querétaro, Toluca, Ciudad de México y Valencia, en la que vamos a hablar con gente que está probablemente regada en toda América y probablemente también en otros continentes. Entonces, esta limitante espacial ya no existe, se vio consolidada o se vio magnificada durante el encierro en la pandemia y de alguna u otra manera la comunicación digital se empoderó. No estoy diciendo en cuestión de calidad, simplemente tomó más importancia. Ese es un contexto, insisto. Primero, esta necesidad de revolucionar la educación, de reconsiderar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, si estamos educando bien o mal, si hay un buen contacto entre el profesor y el alumno, si las instituciones sirven, no sirven, en fin. El segundo contexto es el asunto de la pandemia que aceleró o magnificó la visibilidad de la comunicación en línea para efectos de disponernos a formarnos y abrió a un muy buen porcentaje de la población la reflexión sobre de dónde o cómo formarse. Esto a mí me encanta porque en el año pasado justo vimos la declive muy importante la puesta en escena o al menos la evidencia de que aquellas instituciones o personas o profesionales que no estuvieron a la altura del reto que significó comunicar de manera efectiva en una red social o en una plataforma digital, fenecieron o tuvieron que modificar por completo su estructura. Quienes no estuvieron a esa altura significa que no entendían para dónde iba el mundo. Y entonces era más fácil educarse vía YouTube, como lo ha venido siendo de los últimos 10 años, o tal vez era más fácil ver que algunos profesionales encontraban espacio en las redes sociales para formar directamente, es decir, escuelas en línea, cursos gratis y pagados, modelos mixtos, en fin. Es decir, la comunicación pasó del experto al usuario de manera directa y sin ninguna tapujo, sin ninguna medida. Eso es un problema que ya tenemos hoy aquí, pero me refiero al problema no que esté mal o bien, sino por juicio de valor, sino es un problema que debemos de considerar en la fórmula. Y otro más importante que ya nos atañe a nosotros, y por eso estamos aquí con nuestro invitado Nacho Oropesa, porque definitivamente yo he venido sosteniendo que las universidades se han venido cada vez más y mejor durmiendo en sus propios laureles. Han gozado de un éxito que pasó hace mucho tiempo, cuando la gastronomía se puso de moda, y que hoy en día parece que está casi extinta.
No lo terminan de aceptar, la curva del interés se redujo gravemente. Una escuela en el otro lado del mundo, para hablar de México o Latinoamérica, y estoy hablando de lo que observamos desde aquí a España en el Basque Culinary Center, una escuela a 8,000 kilómetros de distancia se convirtió en una mayor y mejor referencia para educar que las mismas escuelas en el país, siendo México el lugar de origen de la licenciatura en gastronomía. Entonces, con todos estos contextos, finalmente, si no nos ponemos a repensar el paradigma, al menos empezar a encontrarle soluciones de cómo carajos vamos a educar y formar a gente los próximos años, los próximos meses, uno, ¿estamos destinados a la extinción de la licenciatura tal como la conocemos? Sí. Dos, ¿estamos destinados a la extinción del paradigma tal como lo conocemos? Ojalá, porque me parece que hay que renovarlo. Y tres, estamos en el umbral de una nueva perspectiva educativa bajo otras circunstancias muy distintas. Sí, México, Isaac y Willy son parte de ello, y desde hace 5 años siempre ha sido una ruta paralela de formación. Y por decirlo es que no estamos incluidos en ninguna universidad, pero es que lo hicimos a propósito. No quisimos estar albergados en ninguna universidad, ni tener contactos más que alianzas de comodidad o con objetivos específicos, porque los paradigmas que existen allá adentro no nos gustan, porque siempre están anquilosados en un quehacer muy lento y tremendamente engolosinado consigo mismo. Tenemos un problema grande y lo tenemos que empezar a resolver ya. Así es que quiero agradecer muchísimo la presencia de Nacho Lopeza. Gracias, amigo, por conectarte desde Valencia. Te estamos robando unas horitas nada más de tiempo y de noche. ¿Dónde estamos situados hoy en día en educación gastronómica, Nacho? ¿Dónde estamos? ¿En qué mundo nos encontramos? Espera que no te escuchamos. Listo, ¿me escuchan? Ahí. Bueno, gracias Lalo por la invitación, gracias a todo tu equipo y bueno, ¿dónde estamos parados en educación? En un momento muy importante, en un momento crucial para entender que la educación, como todo proceso evolutivo, está cambiando y que tenemos que cambiar la forma de entender cómo el órgano más complejo entiende y cómo aprendemos y qué estamos aprendiendo. La educación se viene hablando, como tú bien lo dijiste en la introducción, se viene hablando de cambios de paradigma, se vienen hablando de nuevos modelos, pero creo que todavía seguimos sin lo que tú dices, dar soluciones. Y las soluciones son totalmente complejas porque no nada más interfieren a los modelos educativos o las escuelas educativas. Intervienen muchos sectores, políticos, sociales, industriales, muchos sistemas que se tienen que adaptar a lo que se está formando. La gran división entre la parte política, empresarial, social, familiar, pues entienden desde ciertos paradigmas lo que es la educación. El sistema educativo que se formó hace muchos años, pues se sabe para qué se formó, para la industrialización, pero que obviamente no se ha reformado. Seguimos educando como hace muchos años atrás. Entonces, tenemos un gran problema porque queremos todo meter en un mismo saco. Pensamos que todos aprendemos de una misma forma, todos entendemos el contenido de una cierta forma y pues no, gracias a los paradigmas de los avances neurocientíficos y entender cómo aprende el órgano más complejo, pues nos hemos dado cuenta que no todos aprendemos de la misma forma. Y desde ahí, pues es cuando nos damos cuenta que el sistema educativo no está hecho o no está pensado para cómo piensa o cómo actúa el ser humano o el cerebro. Entonces, desde ahí empezaron las nuevas reformas y ahorita pues está una gran lucha de cambiar este paradigma educativo, pero está muy complicado porque, te digo, intervienen muchos factores y el gran problema es de los padres de familia, ¿no? Las generaciones antiguas que quieren ese cambio, pero se resisten a ese cambio porque nuestro cerebro también nos protege y obviamente se rehúsa a cambiar un modelo. Entonces, vamos a ver, vamos a ir desmenuzando, Nacho, porque es importante que la propuesta que es la tuya, que llegaremos en un momento más al hablar de neurogastronomía educativa, y además creo que es importante empezar como a ir desmembrando, a irlo poniendo como en barras para ir comprendiendo de manera individual y luego de manera, pues conjuntarlo y hacerlo mucho más práctico para entender. Esto a mí me ha costado trabajo finalmente porque lo hemos discutido tú y yo de manera personal muchas veces y hemos contrastado conocimiento.
¿Cuáles son los errores que ha cometido según tú o según para esta nueva visión de la educación? ¿Cuáles son los errores o en qué situación se encuentran las universidades gastro? Es decir, y estoy pensando en un país en el que tenemos, lo decíamos en un TikToks, en una conexión gastronómica con Javier Ruiz, que es extraordinario formador de parte de la Náhuac en Puebla, turistólogo y doctor en turismo y gente muy letrada, que hay más de 200 programas inscritos en México, pero habrá aquí 1,500 escuelas. Es decir, es el lugar en el mundo donde más escuelas de gastronomía hay. E insisto, según este nuevo paradigma, pregunto, de verdad quiero saber, ¿cuáles son los errores que han cometido? O sea, ¿cuáles son sus problemas? ¿Cuál es su diagnóstico de enfermedad? Pues la ideología y la forma de aplicación, ¿no? El verlo como romanticismo y actuarlo como un modelo de negocio. ¿Qué pasó? Que obviamente las leyes y las regularizaciones de cada país pues tiene sistemas diferentes. Y en México lo que pasó es que tú para poner un modelo de negocio y más en el educativo y lo que pasó en las escuelas de cocina, que tú agarrabas una casa vieja y ponías una escuela de cocina, ponías una estufa y ponías a dar clases y los reglamentos para dar clases eran muy volátiles. No hay como acá en Europa que tienes que pasar ciertos procesos para abrir una escuela, tienes que seguir ciertos formatos, ciertos lineamientos y obviamente se permitió. Ahora, también fue una necesidad de una sociedad. Una gran diferencia de entender qué es el conocimiento. Todos pensamos que somos, partimos un poquito, no vamos a hablar de mi tema, pero sí quiero que entendamos por qué hablo del cerebro y cómo se entiende el conocimiento, ¿no? Nos han vendido mucho tiempo que somos todos inteligentes, ¿no? Que nacemos y ya somos inteligentes, ¿no? No es cierto, ¿no? El cerebro aprende, porque eso lo tenemos ya visto, ¿no? Tú tienes que educar a un niño de 3 años a ir al baño, tienes que enseñarlo a comer, tienes que enseñarle cosas, tienes que enseñarle a aprender, ¿no? Entonces, no nacemos inteligentes, vamos desarrollando ciertos tipos de inteligencias que hasta ahorita ciertos proyectos o ciertas investigaciones nos demuestran que somos total, que tenemos muchas inteligencias y cómo las vamos adaptando. Entonces, la parte del titulitis que se venía en México. En nuestro cerebro tenemos un sistema de pertenencia, necesitamos pertenecer y necesitamos sobrevivir. Entonces, en esta supervivencia nos vendieron ciertos modelos de vivir y eso era tener un título. Entonces, el tener un título, te daba cierto prestigio o cierto conocimiento o cierto estatus para sobrevivir, ¿ok? Sobre modelos antiguos. ¿A qué me refiero rápidamente? Que nos educaban de estudia, cásate, ten unos hijos y diviértete. Y muere, que ahora lo estamos viendo, que ahora mucha sociedad que está llegando a mi edad, a los 40 años, ya pasó, ya estudió, ya se casó, ya se divorció, ya los hijos están grandes y ahora quieren vivir. Y ahora viene esta parte del autoconocimiento y de la autoayuda y todo, vendernos para pertenecer a algo. Pero ya simplemente nacer, pertenecemos a algo. Entonces, ¿qué hicieron esos sistemas? Estos sistemas se aprovecharon de una necesidad biológica, del sistema de pertenencia, y crearon los títulos. Y en México se empezaron a sobrevender títulos. Entonces, al no haber una cierta regularización sobre esa titulitis y sobre pertenecer y sobre decir, vas a tener el éxito si te casas con un doctor o con un licenciado, ojo, no vendían el conocimiento, que ahí está la reflexión. No era, ¿qué conozco de ser ingeniero, de ser doctor? Es, ya teniendo el título, tengo un sistema de pertenencia. Y como a mi cerebro, les digo que el cerebro no es inteligente como nos han vendido, es muy tonto, pues automáticamente sentí un sentido de pertenencia con ser licenciado, ¿no? Ser doctor. No sé si te acuerdas, Lalo, yo creo que estamos de la edad, en esa época, ser licenciado. No, yo soy más joven. ¿No, verdad? Sí, yo sí me acuerdo. Y es yo cierto, que ya estoy un poquito viejito, te vendían esa parte de licenciado, hola licenciado, hola doctor, ¿no? Hola arquitecto. Te hablabas con titulitis, no te hablabas por tu nombre, que hoy los nuevos paradigmas de los nuevos empresarios lo están cambiando y es, háblame como pasa acá en Europa. Acá no hablas, hola licenciado, hola doctor, ¿no? Es hola Juan, hola Pedro. Entonces, esos sistemas sociales
modificaron y también crearon ciertas necesidades y también mucha gente se aprovechó de eso. Entonces, para mí el gran problema es que la gran necesidad de pertenecer y que se pensaba que tener un título te daba un cierto éxito o te aseguraba una cierta calidad de vida y que se ha dado cuenta que no es cierto, ¿no? Ese para mí es el gran problema que sufrió en México y la falta de regularización de los sistemas educativos. ¿Algún comentario, Willy, Isaac? ¿Todo bien? Willy, perdón. Sí. En este sentido, y lo que ha estado pasando en las universidades, actualmente, ¿qué es lo que se necesita en las escuelas de gastronomía para ser más eficientes? Y no quiero decir que sean malas, sino en el sentido de que los alumnos salgan más preparados sí, mejor dicho, para el ámbito laboral. ¿Qué se podría mejorar o qué podrían mejorar las universidades en ese sentido? Perdón, Willy, perdón, Nacho, ¿te parece si sostenemos un poco esa pregunta para profundizar en el diagnóstico? Porque me interesa extirpar un poco más, o sea, abrir un poco más el cadáver, ¿sabes? O el moribundo. Porque creo que es importante, y es en verdad, porque en las escuelas les hace falta una autocrítica tan grande que al final, cuando en sus puertas, ¿no? Se encuentran, o en sus rejas se encuentran gente que quiere preguntar cosas, los notan como unos incendiarios, ¿sabes? Pero nunca son capaces de autorreflexionar o de autocriticarse para efectos de proponer un diagnóstico. Incluso el texto que les voy a compartir, que lo dejaré en un link aquí, proviene de un observatorio de la educación del TEC de Monterrey, que lo primero que dijimos tú y yo cuando lo leímos fue, ¿y quién lo dice? O sea, al final es los que sostienen prácticamente el paradigma educativo y este asunto de la titulitis, como bien lo marcas, ¿no? Es decir, reconstituyámonos. ¿Me escuchas bien, Nacho? Sí, te estoy escuchando perfecto. Se queda congelada la pantalla. O sea, era una observación de las escuelas, era una autoobservación, así como, bueno, me expongo un poquito, pero tampoco me desnudo tanto. No vaya a ser que se den cuenta, ¿no? Esa era la sensación final que nos provocó ese texto un poco. Mi problema es, y eso tiene que ver con la pregunta de Willy, pero no quisiera llegar hasta proponer la solución ahora, sino en un par de preguntas más. Sí, estos 10 o 15 años en donde hubo una curva para arriba y luego ha habido una curva para abajo, ¿cuáles son las principales omisiones que tuvieron? Es decir, ¿cuáles son las oportunidades que tuvieron y no aprovecharon? Una, yo creo que pasa mucho en la educación y pasa también en el ser humano, la honestidad. No fuimos honestos, okay. No fuimos directos. Vendíamos las letras bonitas, pero nunca vendimos las letras ¿cómo se llama? En negrito. Y desgraciadamente... ¿Cuáles eran esas letras pequeñas? Pues que no todo es como, todo es la claridad y todo es bonito, que no educan bajo el error, educan bajo el éxito y que todo es maravilloso. Hay muy pocas formaciones que realmente hacen entender el error. Tú te acuerdas en las escuelas de cocina, yo aprendí en escuelas de cocina que no me dejaban equivocarme. O sea, el equivocarte y el pensar y el reflexionar y el cuestionar al maestro era algo que no se podía hacer, ¿no? Y eso pasaba desde tu casa. O sea, tú a un niño ahora le dicen, ay, es que los niños son curiosos. No, los niños siempre han sido niños. ¿Sí me explicó? Pero cuando yo a los 10, 7 años decía, mamá, ¿por qué pasa esto? Cállate, chamaco. O en la escuela era igual. Entonces, ese ha sido el gran error, que no sabían los sistemas educativos cómo aprendía el cerebro, cómo aprendía el ser humano. Y eso fue el gran error, y eso por eso cometió muchos errores, y también te vendían cosas que no, te enamoraban, mas no te decían la verdad, no te decían quién te iba a educar, no te decían cuál era el sistema de aprendizaje, te decían las materias, te enseñaban el campus, te enseñaban dónde ibas a viajar, dónde podrías trabajar, pero no te enseñaban el camino, no te enseñaban la metodología, las líneas de investigación para llegar a eso, los problemas que te iban a encontrar. Eso lo ibas tú descubriendo en el momento, y era cuando muchos decían, no, sí me gusta, no me gusta. Y también tenían a mucho profesor, con todo el respeto y cariño, muy arcaico y caduco, muy
metido en su burbuja. Y el maestro, y hay muchas películas y hay muchos argumentos que cuando llegaba un maestro, como tú dices, destructivo, a preguntarse, cuello, o al alumno, cuello, no podías. Ahora las escuelas han tenido tanto esta presión que, como tú dices, el TEC, como otras escuelas, ya empiezan como que, bueno, sí, porque ya la presión es tan mediática, ya hay tantos elementos que se tienen que poner a replantear o replantean. Porque el joven que viene acá, aunque lo critican mucho y que no quiere pensar, perdón, pero como diría el presidente de la República, yo tengo otros datos, y el joven sí está pensando, el joven sí está reflexionando y el joven sí está enfrentando, ¿vale? Entonces, las escuelas es cuando se están topando y, oye, güey, ¿cómo lo hago? Y por eso es mejor decir el discurso, no, es que esta generación es muy rebelde, es que esta generación no quiere aprender, es que esto no. ¿Y cómo dialogas con él? ¿Cómo lo llevas? Hay una entrevista de Sabater, ya lo hizo Sabater aquí en España, ya lo hicieron Ferran Adrià con Escuelas Creativas, ya lo hizo el mismo Kevin Robinson que se murió, ya lo han hecho, y no es algo nuevo, pero cómo las escuelas enfrentan este diálogo y cómo cambian su discurso de venta, que es otra cosa. ¿Vendes educación o vendes un sistema de negocios conforme a la educación? Y esas creo que son las dos preguntas que siempre me he hecho y que he ido poco a hacerlo. ¿Y cómo le pagas al profesor también? Porque también cómo tienes al profesor. Pues yo creo que se trata, no sé, hay un comentario nada más, o sea, con todo, sí, estoy de acuerdo con eso. Justamente ayer estábamos con un seminario aquí en el posgrado y se mencionaba sobre el modelo, no solamente el modelo político y demás, ¿no? En México, sino el mismo modelo educativo, pues es sectario, es decir, pues tienes que ir hacia, alguien es el líder espiritual, alguien es el líder mental, y todos los demás pues obedecen y responden, ¿no? Si estás en contra, pues te quemamos en la hoguera de alguna forma metafórica. Entonces yo sí creo que en ese sentido sí Nacho tiene toda la razón, porque yo también me acuerdo, vaya, quizá soy más joven que ustedes, pero la realidad de la educación en gastronomía es la misma, o sea, no varió ni 2 o 3 puntos, sigue siendo la misma estructura tal cual. Yo te puedo decir con este comentario, y Lalo, lo vivimos, ¿no? Yo orgullosamente cuando me hacen una entrevista y todo, yo soy corrido de 3 escuelas o 4 escuelas por hacer esto, por ir en contra, por hacer el pensamiento crítico. Y Lalo, que trabajamos, y yo creo que le daba muchos dolores de cabeza y dormía muy mal porque siempre lo ponía en aprietos por esta metodología diferente. Pero por eso... No, pero ahí había ahí una intención que yo creo que siempre quedaba clara, Nacho. Al final, yo mismo te contraté justo por eso. Sin embargo, mi labor como director de una escuela era justamente lidiar o hacer el que dialogue, porque no se puede cambiar el sistema tan radicalmente cuando hay dos pelados queriendo enfrentarse a un muro, ¿sabes? O sea, el problema es que no lo íbamos a reventar desde adentro, tenía que ser desde otro sistema. ¿Cuál era mi labor en ese sentido de manera directiva? Era plantear un escenario en el cual tú estuvieras cómodo y protegido para efectos de llevar a cabo tus objetivos de aprendizaje, ¿sabes? O sea, tener como tu propia metodología. Y en ese sentido, mi labor directiva, administrativa, era abrirte, protegerte, ¿sabes? O sea, ponerte una barrera de un lado y del otro para que no te tocaran. En el sentido de decir, mira, este es el carril que tú quieres, no es como el que te gustaría que tener, pero es el que hay para hoy. Y en ese sentido, hay libertad para ti. Y creo que es más que demostrable la manera en la que los alumnos percibieron este cambio. E incluso, finalmente, institucionalmente, se generó mucha modificación del paradigma dentro de ITAB, ¿sabes? Pero aquí hay un tema importante, y eso te lo dije siempre. Yo tengo que traducir. Mi papel en ese momento era traducir de manera administrativa, de manera académica formal, y darte a ti la oportunidad, no maquillando ni engañando, sino más bien encontrando formas de diálogo entre las viejas formas y las nuevas. Pero institucionalmente hablando, yo planteé desde el asunto académico que si teníamos una carrera técnica, el acceso a la información y el trato de los datos que le íbamos a dar a los alumnos eran de nivel licenciatura. Te consta que al final, digo, tú, me acuerdo de haber pasado una vez por un pasillo y aquí el joven tenía Punset con chamaquitos de 16 años, ¿no?
O sea, en un video hablándoles de educación y no sé qué, yo dije, oye, pues, wow, o sea, gracias, espero que lo entiendan. El tema aquí es, vamos a hacer que este modelo finalmente cuaje dentro de la situación y logre objetivos y resultados. Porque finalmente toda empresa, Nacho, en el ideal, pues sí, qué padre formar gente, pero una institución, una empresa que se dedica a dar educación y formar gente, necesita hacer negocio. Si no, es una fundación, ¿me explico? Es No, una total. empresa, una organización no gubernamental, es Pero una IAP. sí, claro, pero también te metes en la... Yo siempre he dicho que la responsabilidad también va muy ligada con la honestidad y que puedes generar dinero desde la responsabilidad, y más cuando estás en el tema educativo. Entonces Mi tienes que... planteamiento era, por ejemplo, tener esta escuela boutique. Yo tuve una reunión con los dueños, esa no te la supiste, pero me preguntaban, el problema era que estamos disminuyendo alumnos. Le dije, sí, pero estamos aumentando la calidad de los que tenemos. Entonces, en ese sentido, somos una escuela boutique. Se Sí, cagaron de la risa de mí que porque yo decían, estaba güey, en sí, pero no primero, pagan. yo estaba en primero y en sexto, y hasta te dijeron, quítate a Nacho de primero porque los está corriendo, ¿no? Me acuerdo, pero era más que nada ubicarlos. Y esa es la honestidad que hablamos de la educación y lo que yo trato de decir. Yo creo que en educación, y ahorita estoy viendo un comentario que hablan de las teorías humanistas y todo, al fin y al cabo es educar, y al fin y al cabo es sobrevivir. Y es entender en qué sociedad estamos viviendo, de los términos filosóficos, antropológicos, amorosos, pero al fin y al cabo hay una cosa que es sobrevivir y vivir y tener una responsabilidad civil y emocional en tu entorno. Entonces, yo creo que a los 17 años, porque todo lo hemos pasado y neurocientíficamente entendemos que el cerebro está en reconstrucción y todo, tomar una decisión a los 17 años, ¿a qué te vas a dedicar y cuál es tu responsabilidad? Tenemos que, como educadores y como profesionistas que vamos a poner un modelo de negocio, saber la responsabilidad en que lo estamos poniendo. ¿Sí me explico? Pero no de decir un argumento y hacer otro. Porque eso, y más en la educación, no estás teniendo, no estás siendo honesto. Y eso, al fin y al cabo, te das cuenta. Entonces, yo creo que en la educación hay que ser responsable, porque es educar, es formar, es darle el camino, como tú lo bien dices, tú lo hiciste con un profesor. Entonces, si tú como director o como autoridad me estás poniendo un camino, yo como profesor lo tengo que hacer lo mismo. Y es en llevar a todos sus alumnos para que ellos puedan entender y puedan entender su propio camino. Pero no meterlos a un mismo saco y decirles, yo te papapacho, algo que estoy muy en contra, a lo mejor muchos educadores que me están viendo me van a odiar, que los tratemos como niños. Mis hijos, mis chiquitines, mis bebés. No, no, señores, no son tus hijos. Son una responsabilidad que tienes de compartirles conocimiento, enseñarles el conocimiento y saberles catapultar sus fortalezas, porque cada ser humano tiene fortalezas y debilidades, y saberlas llevar a mejor término, entendiendo el proceso neuronal biológico que cada individuo tiene. Vale, si hay algún comentario aquí, Isaac, Willy, nada. Estamos hablando en esta primera media hora con Nacho Oropesa, directamente desde Valencia. Agradezco mucho la conexión también a Isaac Rivas desde el laboratorio de la Universidad Autónoma de Querétaro, y a Willy desde MUBU en Toluca. Muchas gracias. Y invito a toda la gente que por favor esté conectándose y vaya viendo este video, que expriman sus comentarios y desfóguense todo lo que tengan que decir, porque los estamos leyendo y después también los leeremos y lo pasaremos a nuestros invitados. Aunque no crean estas transmisiones, lo que hacemos es también tomarlas, vemos cómo funcionaron y reflexionamos, hacemos un feedback de esto. Creo que esta primera media hora sirve para dar una diagnosis, de verdad, al menos observar en dónde estamos parados. Hay muchas columnas que yo recupero, si me permiten, yo fui anotando algunas, como en afán de diagnóstico de qué carajos pasa con la educación gastronómica en el mundo, en México, porque es la que nos preocupa y creo que aplica un poco para Latinoamérica. Como primer problema podríamos tener una mercantilización del negocio de formar, es decir, además que se prostituyeron tanto el asunto de los negocios formativos que terminaban no teniendo cánones, no habiendo disciplina, no habiendo reglas, como bien lo ilustrabas y que además nos tocó verlo muchas veces en muchos lados, ¿no? Puebla, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, había una escuela muy famosa en Monterrey que literalmente eran las estufas de la dueña de la escuela que estaba en el estacionamiento de una gasolinera. Ah, claro.
te acordarás, ¿no? Pero no es mentira, la escuela estaba en el estacionamiento, una escuela de gastronomía con fogones y hornos estaba en un estacionamiento de una gasolinera al lado de un Oxxo. Claro, total. Imagínense, bueno, que ya te acordarás cuáles. Bueno, es que yo viví tantas que sí me acuerdo de Sí, muchas. y sí, Tampico, bueno. Segundo gran problema, o segunda columna de problemáticas, podría ser esto que le llamas tú la titulitis, ¿no? Una especie de desconsideración del objetivo de la formación, que es la aprehensión de conocimiento, con base en una pertenencia social, que es muy latinoamericano, que es muy humano, pero también es muy latino, ¿no? Necesitamos pertenecer a un grupito, a tal o cual, para decir papelito habla, como decían antes, ¿no? Que tenías que terminar perfectos de sentir que ya eras alguien en la vida. Como tercer problemática o columna de problemas, la poca honestidad de las mismas universidades o las mismas instituciones. Y desde muchos ángulos la poca honestidad. No son honestos consigo mismos como negocio, como centros formativos, no son honestos con sus alumnos, no son honestos, se sobremercantilizan con base en pagar cuentas, pero pierden el objetivo académico o formativo. Y además, honestamente, la poca honestidad para poder verse al espejo, insisto yo. 4, la poca autocrítica y el mucho autoritarismo, es decir, la mucha capacidad que tienen para poder imponer ideas con base en echarle la culpa al de arriba. Es decir, el maestro le echa la culpa al coordinador, el coordinador al director, el director al dueño y el dueño a la SEP. Esa es la ruta, ¿no? Esa es la ruta la SEP al gobierno y el gobierno a los partidos políticos pasados y a la conquista y la conquista. Sí. Y ese círculo vicioso es en el que nosotros nos encontramos y estamos educados, ¿eh? Pero es una tontería porque los alumnos le echan la culpa al maestro y a sus papás porque nadie tiene, o sea, y así, pum, 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 hasta llegar a no resolvemos nunca nada. Entonces no hay una autocrítica, no hay alguien que diga, oye, yo tomo responsabilidad sobre esto. Como quinta, si no dejo nada fuera, espero que no, ya me corregirán ustedes, la poca inversión en profesorado o la poca relación la inversión entre el alumno-profesor. Es decir, el alumno es el autoritario, pero le pagamos menos y prácticamente es un capataz, y el alumno es idiota, ¿no? Esa es como de manera como resumida, la forma en la que se educa un poco. No, yo lo estoy diciendo yo, porque al final es el resumen un poco de lo que hacemos, ¿no? Y es el resumen de los modelos educativos en el cuales hemos sido formados, independientemente de la generación a la que pertenezcamos, pero sobre todo, pues, que creo que proviene incluso desde la primaria, ni siquiera tiene que ver directamente con la formación universitaria. La universidad ya es la consecuencia del camino, ¿no? ¿Algún comentario? Y procesos, perdón, que hay que quiere ser procesos tan largos. También yo creo que los procesos tan largos educativos creo que también están desgastando. O sea, es increíble y ya lo dicen las nuevas metodologías y yo lo veo acá en España. No puede ser que un niño de 12, de 8 años salga a las 4 de la tarde de la escuela y todavía me lo pongan a hacer deberes y acabe a las 7. Ya ni nosotros como profesión, como gente que trabaja y que mantiene, menos a un niño, o sea, los tiempos, y también tenemos que plantear los tiempos de educación. ¿Realmente tenemos que llegar a los 22 años para ser alguien en nuestras vidas? ¿Realmente tenemos que plantear que tenemos que pasar procesos tan largos educativos y formativos? Entonces yo creo que también es otra pregunta. Yo, y como familia y como el contexto familiar, tener un hijo, mandarlo a la escuela, es que tu única obligación es educar o estudiar. Ahorita con lo de la pandemia, este modelo de autoescuela que ya estaba en Estados Unidos, que la home school, o que ya estaba, o sea, hoy muchos de los papás, es que ya quiero que regresen, sí, pero ¿por qué no te empatizas con tu hijo? No, papá, es nada más seguir el modelo establecido de bien el niño, le doy todo y lo llevo. Es más allá, y somos los seres humanos un proceso muy largo de aprendizaje que tiene que ver con papá y mamá. Con otros animales, a los meses ya están en la selva buscándose la vida, y acá casi a los 30 años todavía no abrimos las alas. Entonces yo creo que hay que entender esos procesos y tiempos. Ya estamos en los momentos que también los papás, los nuevos papás, tienen que poner de su parte
y tienen que contribuir a una nueva forma de enseñanza. Y eso es planificar para qué voy a tener un hijo. Y perdón que me meta, a lo mejor voy a levantar mucha polémica, pero también tener un hijo es una responsabilidad de no nada más mandarlo a la escuela y exigir al maestro que me salga una lumbrera. No es cierto. También tengo que yo invertir. Entonces, también hay otro replanteamiento. Por eso son varias líneas de investigación y varios contextos que nos tenemos que plantear para la educación. Y todo tiene que ver, no nada más el sistema educativo, también nosotros, padres. Vale, vamos ahí porque ya quiero entrar justo a esta segunda etapa. ¿Hay algún comentario, Willy, Nacho, sobre esto? Willy, Nacho, Willy, Isaac, sobre esto, para como ir pasando ya a la respuesta y solución. Sí, okay. En ese aspecto, Nacho, justamente la pregunta es, ¿será una cuestión, entonces, al menos unos 10 o 15 años o una generación completa para dar el cambio? O sea, una generación completa de padres, de maestros, de alumnos y demás. Yo creo, ojalá pudiera decir eso, Isaac, pero no, yo no creo. Yo creo que va a tardar más. Yo creo que va a tardar unos... yo creo que yo no lo veo. O sea, a lo mejor tú sí lo ves. Cuando ya tengas tus 10... Una generación es entonces ser muy optimista, es muy idealista. Sí, yo lo veo porque como se están presentando las cosas, aunque están muchos los avances y todo, los papás de ahora y los papás que están saliendo, o sea, todavía les cuesta entender esto y todavía las escuelas van muy lento, muy lento. Todavía veo las ganas, pero no veo la ejecución. Entonces, yo sí lo veo que todavía va a tardar. Y es que además el planteamiento también, como bien creo que lo ilustras, Isaac, es un tema de reparadigmas humanos, güey, o sea, de reparadigmas sociales. Porque, mira, el otro día leyendo este texto que ahora lo pondré sobre el Observatorio de la Educación, y hablando tú y yo, y está grabado en los mensajes que echamos, ya decías que tendríamos entonces que reconsiderar el paradigma universitario académico ilustrado, es decir, tendríamos que regresarnos hacia Francia de hace 100 y pico años para destruir el paradigma de la Sorbona y empezar a construir como nuevos esquemas formativos, porque incluso la relación con las ciencias, pues Ana, sí, tú no tendrías no estarías en el doctorado, ¿sabes? No estaría hoy gente tratando de hacer posgrado, sino sería una formación horizontal, tal vez, en lugar de vertical, de ir para arriba, ¿sabes? Como en este proceso de escalera en el que el niño, el estudiante, el adolescente, bla, 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 luego licenciado, maestro, doctor, postdoctor, o sea, bueno, algún día, ¿no? Cuando esté anciano yo llegaré. Entonces, es una reconstitución del paradigma humano en general, que bien lo dice Isaac, es muy iluso creer que una generación va a lograrlo, pero sí es responsabilidad nuestra al menos ir poniendo esta semilla, porque al final, y empezar a no poner solo la semilla, sino echarle un montón de agua, güey, y hacer el suelo adecuado para poder que crezca lo más puntual posible y que haya muchas semillas sembradas, porque tal vez de las 1000 que sembremos, una podrá a lo mejor dar resultados. Y ese es justamente el tema. Ya sabemos cuál es el problema que tenemos y siempre he creído que 50% de la curación de un problema o de tu enfermedad es reconocer que te duele, ¿sabes? El diagnóstico del asunto, que se hace poco en las universidades gastronómicas, de manera puntual. Se hace como muy en queja, muy violenta, muy incendiaria, muy quejosita, muy en la sombra. El 90% de las críticas de las universidades gastronómicas son en la sombra. Y en México, maravilloso, porque son las reunioncitas de los profesores, el cotilleíto de los directivos, las quejitas nunca llegadas al lugar y escuchadas de los alumnos, los padres de familia prácticamente muertos o inertes en la fórmula, ¿no? ¿Sabes? En donde al final nadie se pone la luz, nadie se pone de frente, porque entonces, como te pasa a ti, te corren, ¿no? Como profesor, como alumno, también. Y ahí voy a otra pregunta que va para Isaac y va para ustedes, ¿no? Y va para toda la gente que de ahí, porque me pasó y pasa muchas veces. Nos quejamos y todo, pero realmente la sociedad mexicana
y el entorno mexicano, porque a mí me pasó, muchos alumnos estaban inconformes, ¿no? Pero cuando les ponías otros reglamentos decían, no, mejor me regreso al otro, ¿no? Realmente pedimos cambios, pero realmente la sociedad mexicana, porque digo, es hablar de sociedades, de entornos, de contextos. ¿Queremos un cambio? ¿Queremos que las cosas sean un poquito diferentes, que realmente tengamos que currárnosla para tener realmente un certificado que valga? ¿Realmente queremos pensar y no pasar de pagar para pasar la materia, hacernos comprar? ¿Realmente queremos replantear nuestra zona de confort? Porque al fin y al cabo el cerebro busca una zona de confort y se sabe que el pensar gasta energía y que el cerebro le gusta ahorrar energía. Te lo hablo, te lo compacto para en términos de neurociencia, realmente, porque tú sabes qué es pensar, tú sabes qué es generar líneas de pensamiento y todo y meterte en una burbuja y desgastarte emocionalmente y empezar a pelear con mucha gente para que crean. Yo cuando hice Menos Chemas Cocinados, tú lo sabes, me tardó y emocionalmente me golpeó. ¿Cuántas veces cuando empecé con lo de neurogastronomía, tú lo viviste? ¿Cuánta gente me atacó y este loco y ajá, y ahora poquito a poquito va haciendo ruido? Y eso es un desgaste. Y eso es un desgaste emocional, es un desgaste de entorno, es un desgaste que estés todos los días, insiste para crear paradigmas. Les pongo a ustedes la pregunta y a la gente que nos ve. ¿Realmente queremos un cambio? ¿Estamos aptos para un cambio? Lo exigimos, pero ¿qué hacemos para ese cambio? Pues yo creo, ahí justamente, y quizá dando mi ejemplo, no es fácil. Yo creo que es tomar un riesgo, es tomar que te va a ir mal, es tomar que le vas a pasar muy mal, pero debe ser una cuestión consciente. Porque al final, ya lo dijiste, de forma natural, pues el ser humano no quiere sufrir estos momentos de ansiedad, estos momentos de estrés, vaya, que lo conllevarían a un sinfín de repercusiones que podrían después decir, pues ¿para qué lo intento? ¿O para qué aventurar lo nuevo si aquí en la cuevita estoy bien? Pero pues allá a 300, 400 metros con mejor vista, una cueva con una vegetación más cercana y demás. Entonces, no creo que la gran mayoría de la población, creo que cada vez más hay gente que sí está dispuesta a renunciar. Es decir, a mí me hubiera facilitado mejor hacer un doctorado en administración de empresas, o sea, sin demeritar la carrera, sin demeritar el procedimiento, pero de pasar de un ambiente de desarrollo como la en el cual las ciencias, pues es una embarradita, como si un poquito de aceite se tratase, y después trasladarme quizá a un mundo más rudo, a un mundo donde me tenía que exigir muchísimo más todos los días y lo sigo haciendo hoy, pues es un riesgo. O sea, si hay días en que me estreso, si hay días en los que me siento mal, si hay días en los que ya no quiero, pero ya no es el título, sino ya es el desarrollo propio y hacia el camino que quiero hacer. O sea, ya el título ya es una recompensa segunda, o sea, secundaria del procedimiento. Pero vuelvo a lo mismo. Sí creo que hay cada vez más gente que esté dispuesta a arriesgar. Que si le sale mal a la primera y ya después ya no arriesga, pues igual y sí, pero... Que en ese sentido se alinea con lo que decías, que es un tema de generacional, es decir, esto probablemente será 1.5 o 2 generaciones, ¿no? O sea, al final es justo empezar a construir un camino de diferentes que a lo largo del tiempo vayan como generando caminos vayan siendo cada vez más grandes y se vayan uniendo como estas diferencias por todos lados hasta que sea la normalidad de alguna forma, ¿no? Claro, por eso es lo que él decía, que yo a lo mejor no lo veo, pero él a lo mejor sí, y sí, yo ahí sí concuerdo con Isaac. Yo veo, por eso digo que esta generación que tanto atacan, esta generación que tanto dicen que es un peligro, para mí en ese peligro hay una salvación y sí estoy de acuerdo con Isaac, porque yo creo mucho en esta nueva generación. Yo veo muchos alumnos, mucha gente que no va sobre el sistema y que va buscando otra información. Ahí está el caso de Isaac, ahí está el caso de tu equipo, ahí está el caso de mucha gente que yo sí creo. La semilla ya está sembrada. La semilla ahí viene, poco a poco. Y a todos estos chicos que critican, yo apuesto mucho por ellos, porque yo creo que estos millennials, como dicen, porque a mí no hay clases ni millennials ni Z, estos chicos tienen otro tipo de hambre y otro tipo de cuestionar.
Claro, que le está Sí, costando a los sí, dígitos. es un enfrentamiento mucho más integral e integrador de los conocimientos, de la realidad, de su perspectiva. Es decir, viven en un plano donde el presente, pasado y futuro está prácticamente puesto. Es casi cuántico el asunto y a lo mejor me pongo un poco espeso, pero leía el otro día algo que tenía que ver directo con la relación que tiene esta generación con los videojuegos y con el tema de jugar en línea, ¿sabes? O sea, de estar tú... Eh, eh, Ejemplo, en España, y tú lo sabrás, Nacho, hay dos fenómenos importantísimos que tienen que ver con la cultura de generaciones de niños de 10, 12, 15, 20, ya 20 años. Uno de ellos es el tema de los gamers que están en Twitch o en YouTube o en Facebook, que son mexicanos. Uno de ellos tiene como 17 años y vive creo que en Monterrey, me parece. Y es curiosísimo ver a niños andaluces, porque me tocó vivirlo, ver niños andaluces estarse güeyendo, decir, no, güey, espérate, no, güey, espérate, porque su ídolo, que en este caso era un chico que está en Monterrey, que está güeyando todo el tiempo, les enseñaba a jugar y él güeyía de manera natural. Los otros es un uso que ya lo tienen, ni siquiera tienen por qué preguntarse si es que viene de un lugar o no, los hace pertenecer. Ese es uno. Y el otro es la Rosa de Guadalupe, que de alguna u otra manera sí influye dentro de la cultura popular española, querramos o no. Pero aquí el tema es esta visión del mundo en donde ya estamos instalados o enchufados a una corriente eléctrica, a datos, en donde no hay limitantes espaciales, en donde tú dejas pausada tu partida o tu participación y tienes toda una estrategia hecha por un chino, un alemán, un italiano, un mexicano y un argentino, ¿sabes? O sea, donde no hay diálogo, incluso no hay repercusión respecto a las diferencias, ese paradigma del videojuego en donde tú tienes capacidad de revisar lo que hiciste, estar en una realidad, pausarla y ver hacia dónde vas, ese paradigma mental es el que vamos a empezar a ver en los próximos añitos, porque de verdad parece una mentira, pero es que es algo cuántico. Es decir, tienen el control horizontal y del aquí, el ahora, el mañana y el pasado en su mano. Es impresionante, nunca antes había visto esto. Y eso es un asunto que las escuelas tradicionales pues están, pero en el siglo XII, güey, o sea, ¿sabes? Están en el medievo, en la oscuridad, porque no hay manera de darle seguimiento a eso. Lo que está pasando ahorita, ¿no? Y claro ejemplo, ¿no? O sea, para otros países y todo, el teletrabajo y el dar clases acá, como lo estamos haciendo, pues sí les costó de cierta forma, pero no tanto. Pero ahí en México están, pero en colapsos, están, ¿qué estamos haciendo y cómo estamos haciendo? Y también viene el replanteo, porque muchos papás, que he hablado mucho con ellos y esto me gusta, me dicen, pues entonces, si yo lo llevo, si agarro el libro, están entendiendo cómo se educan sus hijos, que es otra cosa. Por eso para mí la pandemia ha sido muy buena, porque muchos están replanteando y dicen, pues entonces ya no lo meto a una escuela tan cara, entonces ya no, el pagar me genera un buen conocimiento, pues si realmente los papás están pensando, los papás están cuestionando y los están poniendo a pensar. Entonces, es lo que te vuelvo a decir. Creo que muchas cosas nos están obligando o la situación te obliga a ponerte y decir, papá, échale 5 pesos a tu pensamiento y a cómo estás educando a tu hijo y para qué estás educando y cómo estás llevando la información. Hoy muchos papás te están aprendiendo. ¿Por qué? Porque están aprendiendo con la... No, como maestra, a ver, de estos videos que me encantan, que llega el papá y dice, a ver, maestro, pero ¿cómo me pone a mí 5? Si yo lo hice conmigo, ¿no? O sea, si los dos lo estábamos haciendo, ¿no? Y el otro no, a ver, y se ponen en competencias. Y eso es muy padre, porque el cerebro aprende emocionándose. Y cuando emocionemos al niño, cuando emocionemos, por eso también tuvo mucho auge la carrera de gastronomía. ¿Por qué? Porque no ibas nada más a sentarte a oír perdón, la palabra, un abrón, a que te dijera algo. Era métete a cocina y estás tocando el utensilio, estás probando, estás oliendo, te estás divirtiendo, estás comiendo. Por eso el auge de la carrera de gastronomía fue, pero brutal, porque era una clase didáctica, porque tu cerebro estaba emocionado, porque te sentías perteneciendo a una filipina blanca, porque te ponían un gorrito, ¿no? Porque te decían que ibas a viajar, porque te mandaban de prácticas a Cancún, te mandaban de prácticas a Tamaulipas, y eso era chingoncísimo. Fue bajando, hasta que la Secretaría de Educación Pública amarró al sistema de dar clases y lo metió en un mismo formato. Y entonces
los mismos formatos empezaron a replicar. Y al no tener control de los reboy, pues habrían escuelas, tuviste en Puebla y todo, a lo tonto. Entonces, pero también por una necesidad de los papás de decir, ¿cuánto me cuesta? Ah, pues órale, métete en esta. De no saber qué estaban pagando. Y también el alumno no cuestionarse, ¿quién me va a dar esta clase? ¿Quién me está educando? Entonces, hoy los papás con esta pandemia sí se están dando cuenta. ¿Este es tu maestro? ¿A este te enseña? Ah, señores, tuvo que venir una bendita pandemia que tanto nos quejamos y que se sabía que iba a venir porque es proceso evolutivo y todo. Para darnos cuenta, pues sí, así pasa, así aprende el cerebro. Pero qué bueno que por eso te digo, yo sí tengo esperanza. Una pequeña, pero sí hay una esperanza en el cambio del sistema educativo, sí. Pero a largo, y ojalá vengan 2, 3 pandemias más para que nos sigamos enfrentando. A ver, esto es en general, digo, los que estamos aquí reunidos y México tiene esperanza, justo por eso somos tan críticos y tan férreos y enfrentamos y dialogamos finalmente, o que tratamos de poner a dialogar, porque esta conversación debiera hacerse en una universidad. Yo soy ferviente creyente de la universidad como idea, como espacio para poder transformar cosas, no como sistema, eso es otra cosa. Es decir, creo en un campus, creo en es muy romántica mi visión respecto a la universidad, lo sé, pero en esa medida también es como un regreso a las bases para decir, algún día ese espacio denominado universidad era una barrera, era un lugar a salvo del resto del mundo, era un lugar en donde se proponían los cambios, un lugar en donde salían las cosas nuevas, salía tecnología, salía ciencia, salía innovación, salían desarrollos de guerra, salían nuevas fórmulas, salía medicina. La gente iba con la esperanza de formarse y enclaustrarse en este espacio para repensar, a deshacer y hacer el mundo. Insisto, es un poco romántico, pero volviendo un poco a esa visión romántica, es como, al menos en mi caso, me da como esta necesidad de volver a exponerlo una vez más cuáles son los errores, ¿no? Y hacer estas conversaciones, porque finalmente el movernos en paralelo con estas conversaciones y tener probablemente más impacto que una universidad, creo que habla muy bien de lo que estamos pensando y haciendo. O Sí, sea, que Lalo, estamos sembrando. porque tú lo sabes, ¿no? Porque se dio mucho la congregación, muchos chefs hablan de esto, pero nunca, nadie hace nada. La verdad, se quejan de los alumnos, pero yo veo muy poco que los grandes chefs se metan a las aulas, que realmente creen estas cosas, estos debates, porque nada más critican al alumno como profesores antiguos, pero enséñalos. Ahí tú el miércoles tuviste a una de las grandes escuelas del mundo que desarrolló un paradigma, y acá tengo lo de escuelas creativas y todo, que abrió, y un reportaje lo hicieron hace mucho tiempo, que fue en contra del sistema educativo, que si Ferran hubiera estado en el sistema educativo, lo hubieran corrido. Y él abrió su propio sistema. El Bolle fue una escuela donde se pensaba, donde se reflexionaba, donde se dialogaba, donde miles de alumnos invertían para viajar y vivir esa experiencia. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer escuelas vivas, escuelas que se llegue y que se vivan de emoción, que se debata, que se cuestione, que se ejecuten cosas, que los chefs no los vean como, ay, ahí viene de una escuela, es que no sabe cortar, pues enséñale a cortar, no te quejes y fórmalo y llévalo de tu parte. Es que vienen preguntan su sueldo, pues son humanos y quieren saber cuánto les van a pagar y quieren saber cuánto van a descansar. Ya dejémonos esa parte de que militar y que pensar que trabajar es trabajar 30 horas o 50 horas como negro, no es cierto. El ser humano quiere saber si tengo vacaciones o no. Ay, todavía me llevan un día y ya preguntan si tienen vacaciones porque a mí me exigieron mucho. Pues ni modo, chef, vete a sufrir a otro lado y para eso un modelo de negocio. Haz cosas Y diferentes. fíjate que hay algo importante, recuperando esto que dijo Ferran, porque mi intención con la pregunta era justamente, y tenía en mi pensamiento, el asunto de todo eso que dicen algunos cocineros que dicen que las escuelas no sirven. Bueno, pues entonces también estar señalando el problema y estar diciendo cuál es el problema del de enfrente es no responsabilizarse del problema. Es una manera muy bonita de aventar el agua sucia para la cera de enfrente, ¿sabes? Porque estás viendo que te va cayendo, entonces mejor echarla para allá. Esa es tuya, ¿no? No, 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 no. O sea, si la escuela no funciona, y bien lo dices ahora, el restaurante tendría que funcionar.
como centro formativo. Pero evidentemente como no está concebido como tal, pues entonces es un negocio que vende platos. Y eso es algo que pone en el mismo, un restaurante que se niega a formar, es en la misma medida una escuela que no promueve al alumno a pensar. Entonces, uno se convierte en un negocio que vende educación, sin importar la calidad, y el otro se convierte en un negocio que vende platos, sin importar su trascendencia. Y están en esa misma medida. No son diferentes, son McDonald's. Y lo digo en serio. Entonces, yo creo que esa es una ruta, porque hemos hablado de reconstitución de paradigmas desde diferentes lados. Creo que ya vimos en un afán como de visualización que esto no será sencillo, no será fácil, no será rápido, pero es empezar a poner bases para esto. Una de las nuevas cosas, o una de los proyectos que tú tienes y que creo que llevamos revisándotelo desde hace 3 años, ¿no? Pero ha sido un camino largo. Vamos a empezar a ponerle como ya cara, rostro, nombres y apellidos, ¿no? Es decir, situaciones puntuales. La neurogastronomía. O la neurociencia aplicada a la gastronomía y a la formación, porque tu proyecto se llama Neurogastronomía Educativa, que suena un nombre como de medicina para el cáncer, ¿no? Entonces, tratando de curar el cáncer que ya revisamos, que ya lo revisamos la primera hora, ¿dónde carajos estamos? Y ahora sabemos que la neurogastronomía educativa, pues, de alguna manera, tu visión tendría que ser una solución, ¿vale? ¿Qué carajos es la neurociencia? ¿Cómo se aplica a la educación? ¿Y cómo se aplica a la educación gastronómica? Ok. Breve, breve. Que ya lo has dicho, pero para irlo acotando. Rápido, me voy a tratar después de 50 pláticas que tengo contigo, creo que ya me he definido. Te lo agradeceríamos mucho. Bueno, la neurociencia es una área multidisciplinaria que al fin y al cabo va al comportamiento del órgano más complejo, que es el cerebro, que reúne todo lo que se ha estudiado desde la psicología, la antropología, la sociología, la teoría de la evolución. Llegamos a que el órgano que nos maneja es el cerebro, ¿no? Y la neurociencia tiene esto, desde Ramón y Cajal, premio Nobel, entendió la teoría neuronal y cómo se comunican las neuronas y cuáles son los neurotransmisores y todos estos sistemas complejos. Y se entendió que en el cerebro cómo aprende, por qué se desmotiva, todas sus funciones, y que tiene 3 necesidades básicas: alimentarse, reproducirse y ahorrar energía. Sobre estas 3 bases fundamentales se mueve todo el universo de los sistemas cerebrales que se tienen. Y que esos sistemas cerebrales son autónomos, que se comunican desde cierta parte, pero que también tienen su propia independencia. Por eso se vuelve más complejo el estudio del cerebro y el estudio del ser humano. Las neuronas les importa carajo quiénes son. Ya no me quiero meter en temas religiosos y nada, pero tus neuronas no nacen con tu misión de vida, no. Tus neuronas quieren sobrevivir, ahorrar energía, y en el contexto van desarrollando muchas teorías y muchas cosas. Entender que el cerebro ha evolucionado, que antes vivíamos hasta los 40 años y que nuestras necesidades eran esas 3 básicas, y después fuimos desarrollando un sistema pensante, que es lo que realmente nos ha causado mucha complicación. El pensar, el reflexionar, el cuestionar y cómo vas adquiriendo la información. ¿Qué es la neurociencia? Primero, pues eso, entender qué es el órgano más complejo, cómo se aplica al comportamiento del ser humano. Y después, como la gastronomía es fundamental, está nuestro segundo cerebro, es el intestino. Hay muchas neuronas en nuestro intestino. El alimentarnos es como alimentas a tu cerebro y al sistema nervioso y a todas tus células. Por eso es muy importante saber qué es lo que comes. Y gracias a teorías, pues vemos toda la historia, que gracias al cazar, al comer, a la recolección, a la domesticación, creamos el matrimonio. Si tú te das cuenta de lo que decía Ferran, ¿no? Y tiene un libro en la Wikipedia buenísimo que habla de la historia de esto, de la historia de la evolución del ser humano, pues nos ayuda a esto. Entonces, ¿qué es la neurociencia? Rápidamente, es entender al órgano más complejo aplicado en el comportamiento humano. Y esto te da el entendimiento de cómo aprendemos y cómo actuamos para tener un mejor desarrollo y entender nuestro comportamiento. Tan, tan.
Ok, no, bien, bien, bien. Digo, creo que está más compacto que de costumbre. Luego, si habla algún comentario, Isaac, que te vi, ¿no? Bien. Que creo que Willy tuvo algún problemilla, ahorita regresa. Ok, tenemos como esta disciplina que es relativamente nueva, que no es tan nueva en realidad, pero que ha ido tomando fuerza y que además está ya en un momento en donde creo que, o lo decías tú el otro día, está en un punto ya donde se puede decir a sí misma que está ya construida, que tiene sus bases, que ya está empezando a dejar ciertas rutas hacia dónde va, o empieza a vislumbrarse hacia dónde va. Vale. Creo que está clara la relación también con la situación de la alimentación, es decir, con la situación del cuerpo y su alimento y la relación con la comida en términos sociales y en términos de recompensa personal, social y casi casi astral, ¿no? Bueno, ahora, aquí el problema viene cuando combinamos esto y hablamos de educación. Porque aquí creo, y esto es una bomba finalmente, o sea, la neurociencia es una bomba nuclear, o es más bien una bomba de implosión, en donde entras al centro de la academia, a lo más profundo, a la psique, dijera Freud, al alma, dijeran otros, de la educación como la hemos vivido los últimos 100 y pico años, o más, ya casi 150 años, la depositas y revienta. O implosiona y se vuelve a comenzar todo. Sí me explico, es un poco suena o parece al bolsón de Higgs, es decir, la partícula de Dios, que es la que desencadenará por completo el cambio y que de alguna forma destruirá para siempre lo que habíamos visto, porque replantea un nuevo paradigma humano. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es una nueva visión de la comprensión del ser humano sobre sí mismo. Mata la psicología, mata el psicoanálisis, bueno, lo tiene más que enterrado, mata la psicología, mata la antropología, mata la sociología, bueno, la sociología la deshace por completo, se casa con su prima hermana que es la química, ¿sabes? O sea, al final, La y física tendrán le hijos, ¿no? avienta el arroz. Sí, la física, exactamente, la física es su hermana, pero también de pronto tienen un hijo, quién sabe por qué, en fin, ¿no? Eso es como muy, digamos, cómicamente ilustrado cómo está el asunto. Sí, de cierta forma sí, como tú lo dices. Y no ¿Cómo es ir que tejiendo esto, Nacho? Porque al final es un problema ya existencial, güey, es un problema kantiano, güey, es un problema de decir, ya no puedo ser después de esto, es decir, tengo que reconstruirme por completo para efectos de tener un nuevo paradigma. sí y no, o sea, como lo dijiste me encantó, ¿no? Pero no es tanto matarlo, porque para eso está la historia y todo, simplemente yo creo que lo veo desde aportar y ayudar a enriquecer lo que fue pionero y que ayudó a que esta área evolucionara. Perdón, realmente no la mata, sino que ayuda a quitar mitos y a afirmar otras cosas. Eso es lo que es la neurociencia, porque al fin y al cabo es... ¿Cuáles serían esos mitos que comenzaría a desmenuzar, Nacho? Puta, Lalo, muchos, como simplemente en forma del aprendizaje, que uno de los mitos que se hicieron mucho es que utilizamos solo el 10% de nuestro cerebro, y eso es una gran mentira, y cómo ciertas teorías las van adaptando a lo que quieran. Primero esta teoría de que utilizamos el 10% de nuestro cerebro, eso en los estudios indicaba que en algunas ciertas partes de nuestro cerebro se activaba el 10% de ciertas regiones. Alguien agarró y dijo, utilizamos el 10%. Y se hicieron películas y todo, sí, utilizamos el 10%. Un poco como lo que pasa con el paradigma de los sabores, ¿no? Que nosotros nos pitorreamos cada vez que vemos la lengua esta que se utilizaba en los 50 para decir que solo hay 5 o 4 sabores. Luego cuando llega el umami y dice, ¡ay! ¿Dónde lo ponemos? Ay, pues en todo. Ah, bueno, ya está. Y cuando empiezas tú a verla, a revisar y dices el sexto sabor, bueno, salen los defensores a ultranza del modelo arcaico y entonces, no, pero solo hay 4. Bueno, 5, pero ya, ¿no? En donde dicen, y está en la punta, en las orillas, y dices, güey, a ver, espérate, eso era una monografía, güey, ¿sabes? Una monografía de hace 70 años.
Lo mismo pasa en el tema educativo, ¿no? O sea, al final hay una convención histórica o una convención social respecto a esto, un acuerdo, y después pues, se hace ley, ¿no? Se hace norma, se hace uso cotidiano, y ese es uno de los temas. Ahora, desmitificar, según yo lo veo, si me permites reducirlo, en la aprehensión, comprensión y potencial de aprendizaje del ser humano, ¿no? Es decir, nos pone ante una nueva era, la era de Acuario, dijeran unos, ¿no? Para que somos integrales y todo el conocimiento es posible absorberlo, por por darle un toquecito más de sencillez, ¿no? Picante. Y, picantón, exacto. Sí, es así, es decir, nos dice, oigan, no aprendemos así. Es correcto. Así no absorbemos de esta forma. Dime, Isaac. Es que yo creo que al final es un camino natural de la ciencia en sí, ¿no? Al final, no, la ciencia no es absoluta, ninguna ciencia es absoluta, sino que es menos falsa, entre comillas, o es más verdadera que otras, ¿no? En este caso, lo que dice Nacho sobre el 10%, pues sí, al final es este falto conocimiento o el analfabetismo científico que muchas veces, pues, el primer encabezado que leemos, pues es con lo que nos quedamos y se hace norma. Las aceptaciones sobre esos comportamientos sobre... Justamente ayer salió una imagen de Pictoline sobre el macho alfa y todas estas cuestiones, o muchas imágenes de la naturaleza o de la biología en general que se dan por sentadas y que muchas veces cuesta, o sea, a la sociedad, no cuesta a los científicos porque ellos están, o sea, la formación da para eso, ¿no? O sea, quien conoce de ciencia o quien vive de la ciencia, pues está abierto a estos cambios, ¿no? Y justamente como dice Nacho, no es cambiar, es sino decir, bueno, pues hasta aquí llegaste y de aquí parto para la generación de un nuevo conocimiento, como la misma alquimia, ¿no? O sea, la ciencia surge de la alquimia, pero se deja atrás ya todo este conocimiento que podría ser erróneo, que podría ser falso, que podría... que no es tan verdadero como si se implementaran otros tipos de sistemas como ahora puede ser las neurociencias aplicadas ya. Podríamos un poco comparar el momento histórico entre la ruptura de la religión y la ciencia, es decir, esta idea de decir, no, a ver, o sea, sí, pero no, tanto, ¿no? En este momento en donde ya ¡fum!, se empezó a desprender y a constituir el pensamiento científico basado en la comprobación y el otro en una creencia no comprobable, que es como el principio básico de la ciencia, ¿no? Como el origen de la génesis de la ciencia. Y no se niegan, o sea, ninguna de las dos se niega, ¿Sí, no? a la otra, o sea, pero sí, sí cuesta, o sea, yo creo que para un cierto sector de la sociedad pues es difícil y si no hablamos de educación, pues va a costar. Sí, y es que eso es lo que me refería con la implosión y con la destrucción desde el centro del universo, ¿sabes? Porque al final las universidades están siendo muy resistentes, o sea, están empezando, o sea, la están tocando por las orillas porque les da miedo finalmente que en el momento en el que den mucha cabida, puedan poner en entredicho y en visible sus propios errores, o sea, en evidenciarse, y eso es algo que pues da miedo como institución, ¿no? Pero ahí voy, y a lo que dice Isaac, si nosotros entendíamos la neurociencia y entendiéramos que es un proceso normal equivocarnos y que nuestro cerebro nos miente y que nuestro cerebro nos juega muchas mal pasadas, podríamos tener esta parte de reconocer y decir, ok, la cajeteé porque yo creía que era esto, pues estamos generando un nuevo modelo y generas mayor honestidad. Si realmente entendiéramos cómo aprendemos y por qué nos equivocamos y por qué reaccionamos de ciertas formas y por qué gestionamos ciertas emociones y por qué atajamos cierta información y por qué tenemos un sesgo de confirmación y por qué tenemos un sesgo de recompensa y por qué tenemos un sistema Cumbers y por qué nuestras emociones a los 20 años juegan un papel y a los 40 juegan otro, por qué si ya tuve un hijo o no tuve un hijo, por qué genera esos cambios hormonales en mi pensamiento, por qué cómo impacta una información, por qué si tengo un sentido más desarrollado que el otro. Si nosotros entendemos esto que es biología humana, tendríamos mayor aceptación, pero como no las tenemos y venimos de una corriente católica y religiosa y de unas nuevas pseudociencias que nos venden la industria de la felicidad, la industria del todo se puede, la industria de trabaja un chingo y que te paguen 3, o sea, como tenemos todo eso y somos educados por televisión, por todo el entorno, pues obviamente nos cuesta. Por eso te digo, cuando tú sabes, y me acuerdo de la plática que tuvimos aquí en España tú y yo, cuando sabes esto, cómo se conforma el cerebro,
pues entiendes, eres más flexible y eres más comprensible a ciertas cosas. Por eso muchos atacan que la ciencia tiene la verdad absoluta. No, al contrario, lo dice Isaac, la ciencia no tiene la verdad absoluta. Es duda en sí misma, claro. No, la ciencia la duda duda, permanente. y la ciencia siempre se está renovando, y siempre se está preguntando, y siempre se está cuestionando, y siempre está dudando, y siempre no es una verdad absoluta como puede pasar en la religión o en otras cosas que venden en la industria de la felicidad o como en la autoayuda. Esos sí son verdades absolutas, porque te venden el 5 pasos, 4 pasos, págame tanto, y esto, la ciencia no. Y la ciencia no maneja. La verdadera ciencia, y lo sabe Isaac, y sabe que él está en un laboratorio y sabe lo que es investigar, el método científico y todo, sabe que no es así. ¿O me equivoco, Isaac? No, o sea, completamente de acuerdo. Eso al final evoluciona, ¿no? Justamente es una rama que evoluciona. Y volviendo quizá al tema, pues no sé si es una bomba, pero quizás sí sea más como un efecto dominó. O sea, que se tengan que acomodar todas las piececitas para que del más chiquito empiece a ir para todos. Y yo estoy pensando un poco en esta como intermediación, digámoslo así, ¿no? Porque finalmente se tiene que convertir también en un modelo de negocios, de asesoría, de capacitación. Es decir, estoy pensando que al final en los próximos pasos que tendrán que dar las universidades y nosotros como independientes y la relación que tengamos con estos espacios públicos que existen, porque al final sabemos perfectamente que no va a cambiar y lo hemos venido diciendo en una generación, tal vez en 40, 50, 70 años, que muy probablemente tú y yo, Nacho, no lo vayamos a ver vivos, ¿no? Y en la reconstitución del paradigma completo, definitivamente no. Pero sí los esfuerzos que tendrán que irse articulando para empezar a construir esto nuevo. Y yo recuerdo una conexión gastronómica que tuve con Javier Ruiz, por esta vez, que decía, es que hay que empezar a comunicarnos más. Y yo le decía, es que sí, ok, está bien, pero ¿para qué? O sea, ¿con qué fin, güey? Porque al final, qué bueno que nos comunicamos más y hacer mayores comunidades, sí, pero ¿cuál es nuestro objetivo? Y se me ocurre, justo un poco a colación de la pregunta de Willy, para ir como construyendo soluciones, es los primeros pasos tendrán que ser mesas de discusión. Y tendrá que estar hablando gente de política pública, tendrán que estar hablando gente de universidades privadas con universidades públicas, tendrán que ser los mismos maestros que también empiecen a promover esto dentro de sus discusiones naturales en los espacios de formación o espacios académicos de discusión. No sé si esa es la ruta en la que la neurociencias finalmente va a poder empezar a entrar. Me gusta mucho también románticamente me gusta mucho la idea de ya entendimos ahora o estamos viendo cómo aprendemos, cómo es el cerebro y para qué sirve, cómo funciona y cuál es el potencial que tiene, cómo lo convertimos en formato educativo. ¿Cómo hacemos de esto un negocio de capacitación? ¿Cómo hacemos un negocio de reconstitución de paradigmas dentro o de cánones o de líneas de investigación dentro de las escuelas? ¿Cómo hacemos para que en el aula esto funcione? Y ese es el tema, Nacho. O sea, empezar a poner pies desde lo institucional, empezar a poner pies desde lo académico, formal y grandote, pero una que más me importa es desde el aula, güey, desde la relación profesor-alumno. ¿Cómo carajos aplicar esto? Pues yo creo que eso, lo que tú haces, lo que hacen otros movimientos, a veces sacrificamos pertenecer a una industria o a una estabilidad económica y lo hacemos, también lo decía Ferran, para estos proyectos una de dos, tienes mucho dinero y lo hemos visto, hay gente que tiene dinero y saca proyectos que dices, no manches, pero lo estás... O sea, que ves cada proyecto y que la gente ahí lo sigue y digo, no, hombre, Dios, ¿no? Y yo pues, soy pobre, ¿no? Pero bueno. Pero siguiendo lo que tú nos compartes, siempre es este sistema de recompensas. Al final ofrecen una recompensa inmediata. Es decir, esos proyectos que vemos muy famosos y muy atractivos, pues finalmente te dan casi toda la galleta hecha, güey. Lo único que tienes que hacer es meterla al horno, güey. ¿Sabes? Y ya está. Claro. Tú no te esfuerzas. Y ese es un sistema de recompensas personales y profesionales y te hacen pertenecer a aquellos otros que también metieron la galleta al horno, ¿sabes? Y que les salió. Pues sí, pues si les dieron de las 3/4 partes de todo el proceso hecho, pues qué gente tan perezosa, ¿no? O sea, al final termina siendo un proceso que no va para nada. Satisface, premia y se acabó, ¿no? Y que al fin y al cabo el cerebro es lo que le encanta. O sea, te digo, claro, el cerebro hace más gente floja
que gente pensante. Sí, sí, y además es cómodo, porque es cómodo, güey. Pero, claro, insisto, un maestro, yo lo que quiero, y con esta conversación, porque finalmente esa es la ruta, y creo que esa es la esencia de todas las preguntas que tenemos allá adentro y que te mandamos, es ¿qué tiene que comenzar a hacer un profesor? Porque esa es la relación más íntima, más puntual, güey. Es la relación de diario, güey. Es la relación que están todos los días sucediendo a todas horas. La relación de alguien que forma y alguien que es formado. ¿Qué tiene que estar pasando ahí? ¿Qué cositas tenemos que empezar a mover para empezar a hacer, como dice Isaac, el efecto dominó? Yo creo que primero las preguntas, ¿no? Y yo a lo mejor te voy a contestar con lo que yo me hice, sí, ¿no? Sí, con lo que yo me venga, pregunté. venga. Yo te voy a dar mi experiencia, ¿no? Yo vengo de mi hermano mayor y del hermano menor, que a lo mejor muchos se van a sentir identificados. Tengo al hermano mayor que sacaba puros dieces, que venía en la escuela de premiación y que mi mamá decía, wow, mi hijo, ¿no? Y tenía al niño que no sabía memorizar, que era inquieto y que obviamente yo no encajaba en el sistema de ese momento. Entonces, yo, obviamente, el sistema me hacía para aquel flojo, que el tonto, que el que no sabe estudiar, el niño problemático, ¿qué va a hacer de su vida? ¿No? Entonces, llegó un momento, en ese momento que mi cerebro estaba desarrollando y se estaba preguntando, ¿pero por qué? ¿Realmente soy muy tonto? ¿Realmente no sirvo? Si me gusta hacer otras cosas, no me puedo ganar la vida gestionando, poniendo en jaque ciertas cosas. No puedo tener otras habilidades. Y eso me iba costando hasta que tuve una experiencia que la cuento con uno de los grandes chefs para mí de México, con Jonathan Gómez Luna, en Pisoloto. Él estaba venía de todo su equipo creativo y que hacer una réplica de lo que pasaba en el bully, ¿no? Entonces, yo no encajaba. Obviamente yo no encajaba porque yo no tenía esas habilidades de lo que pedían el grupo, ¿no? Pero uno de sus amigos, que creo que ahorita está conectado, Cristian Reyes, él me invitó a pertenecer a un equipo de banquetes que tenía, ¿no? Y entonces él sí creyó en mí. Y yo vi otra solución, que no era la parte creativa de cocina, pero sino que era la parte de organización. Que después de eso, tú lo sabes, me dediqué a organizar muchos eventos. Y después de preguntarme y después de encontrarme en una época no me acuerdo, después de Madrid Fusión, que regreso a Puebla y de cuestionarme qué estaba pasando, pues me encuentro con este libro de autoayuda que para mí fue mi salvación, que fue la neurociencia, y que me replanteó para qué servía el cerebro, ¿no? Entonces, y me estaba cuestionando para qué educaba. Pero antes de eso, cuando yo ya daba clases, yo no quería ser el profesor que fueron muchos conmigo. Yo no quería ser, con todo respeto y con cariño, yo no quería ser un Jonathan, yo no quería ser un Federico que le aprendí mucho y que al contrario son mis grandes maestros, pues yo no quería ese modelo. Yo quería darle una oportunidad de pensamiento a esos chicos que les veía el interés y que no se encontraban esa identificación, ese lenguaje. Entonces lo empecé a desarrollar y empecé a generar empatía con ese grupo. Y el grupo que iba sobre la parte ya compleja de la calificación I-10, pues era ese grupo que no me seguía tanto. Entonces yo tenía el grupo como de los rebeldes, ¿no? A los que se cuestionaban, a los creativos, a los que iban por otro lado. Entonces empecé a meterme más a las neurociencias y también para mí a las cosas a favor es que no tengo hijos, no tengo que mantener a nadie, no dependo de un sueldo para vivir y que soy muy independiente. Yo creo que esos son también los aspectos que cuando yo podría retar al sistema educativo si me corrían, no estaba pensando en mi familia o en la pensión, estaba pensando en que conseguía otro trabajo, me cambiaba de ciudad y seguía creciendo. Entonces, lo primero es enfrentarte a ti, hacerte las preguntas. Si soy educador, ¿para qué quiero ser educador? ¿Y cuál es la responsabilidad que tengo como educador? ¿Y qué es lo que tengo que transmitir? Tendría que repensarse el formato de esta relación, Nacho. Es decir, tendría que también reconsiderarse. Yo sé que sí, pero a lo que me refiero es, tendría que cambiarse el modelo de aula, tendría que ser una visión mucho más cercana, en línea, más frontal. Claro, ¿Cuál sería como el ideal a perseguir? Claro, primero reducir los grupos. Reducir los grupos
Primero, las escuelas tienen que sacrificar en eso. No es una educación masiva. No puedes tener 50 alumnos en una misma aula. Es inhumano tanto para el alumno como para el profesor. No podemos tener al alumno más de 12 horas. Se sabe que el cerebro a los 45 minutos, y agradezco a 23 personas que están acá, porque llevan casi hora y 20 poniéndonos atención, porque el cerebro a los 45 minutos pierde su atención, ¿ok? Y eso estamos hablando a los mayores atenciones, o sea, el cerebro a los 10 minutos ya está pensando en otra cosa. Entonces, replantear esto, hacer aulas más didácticas, empezar a hacer cosas más didácticas, empezar a no tener aulas tan cerradas, buscar espacios libres, no poner una escuela en una casa. El cerebro necesita ver naturaleza, necesita reflexionarlo, no hacer procesos tan largos, reducir procesos donde el conocimiento sea más efectivo y se pongan más a soluciones, invertir, y que la gente sepa invertir en su educación para generar una ganancia. Porque a veces, yo lo he dicho, yo empecé a aprender cuando salí de la universidad, cuando tenía que pagar una casa, cuando tenía que pagar un coche, cuando tenía que pagar mis alimentos. Fue cuando empecé realmente a estudiar. Entonces, creo que tenemos que valorar esos procesos y acortarlos, no hacerlos ya más largos, hacerlos más cortos y más efectivos. Ir en esta inercia de una educación rápida, efectiva y concreta, como muchas veces lo hemos dicho tú y yo, y que tú me has dicho a mí, ¿no? Que yo a veces me cuesta reducirlo en 3, 4 pasos, pero efectivo, porque así el cerebro aprende, se emociona y ejecuta. Y con una carga emocional más rápida, se le quedan más las cosas que con una carga emocional más lenta y más pausada. ¿Alguien, Willy, Isaac, algo que complementar? ¿Nada? ¿Todo bien? Yo creo que dije todo, ¿no? Ya fui muy concreto. Es que mira, como se va a tratar de un cambio que va a tardar bastante tiempo, finalmente hay que ir poniendo como el movimiento para las fichas para que vayan cayendo de a poco, güey, porque al final, de lo contrario, se hace muy aburrido, se hace inalcanzable y entonces se vuelve utópico. Y en ese sentido, pues creo que estamos hartos, güey, de hablar de utopías y justo esta conversación se trata de eso. Llevamos ya casi 1 hora y media conversando y la verdad es que creo que vale mucho la pena porque esta conversación creo que pondrá un antes y un después para efectos de la comprensión que tú mismo tienes sobre esto, porque creo que hay mucho orden ya puesto en esta conversación, pero sobre todo que podrá servir de mucha referencia para aquellos que se conecten y puedan compartirla tanto en sus universidades como en sus grupos, que puedan reconsiderar no solamente que hay esperanza, que sí la hay, pero que requiere de cosas muy puntuales para ir avanzando y construyendo ese nuevo paradigma justamente. Yo quisiera retomar una de las preguntas que teníamos, que es justamente, y en esencia de eso se trata la conversación. Sabemos que está vencido el modelo universitario como tal, pero ¿está vencida la universidad? ¿Estará vencido el paradigma universitario como lo conocemos hoy, Nacho? ¿Estará vencido la institucionalidad? ¿Estará vencido estos espacios? ¿Habrá otros nuevos? ¿Se convertirán en más una especie de museo didáctico integrador? De verdad me interesa porque creo que, porque mi visión siempre es, y tú lo sabes, institucional en términos prácticos, administrativos, cómo poner orden, cómo estructurar para efectos de darle continuidad, güey, porque si no, pues todo parece ilusión y chispita, ¿no? O sea, todo parece como salido de magia. Y no. ¿Será este modelo universitario? Es que me da mucha risa, güey, que el TEC haya publicado ese texto y que tenga un observatorio del paradigma educativo, porque, pues, güey, son los más duros del mundo, ¿sabes? Parece que no, porque han sido muy buenos para envolverse como de este halo de libertad y de reflexión y pensamiento, pero no lo son. Y entonces yo decía, pues claro, pues es que al final si se profundiza más, tendrían que empezar a repensar su modelito de universidad. ¿Será ese que está vencido, Nacho? Pero eso ya, o sea, tanto con esto como también hace años hicieron también el cambio de su logo y de su identidad. Se han replanteado muchas cosas. Obviamente les cuesta, porque también es lo que te digo. La gente llega
y dice, no, no me estás exigiendo, no me estás trabajando 10 horas, este no es un modelo bueno. Yo voy a que me frieguen, ¿sí me explico? Y ahorita que entró Nayeli, y creo que se aprendió una parte de la plática que dice que no nos, seguimos con eso, no nos enseñan a pensar. Ya está, no nos enseñan a pensar. Generemos nosotros el pensamiento. Dejemos de decir esa palabrita. Ya sabemos que no nos enseñaron a pensar. Y primero vuelvo a preguntar, ¿qué es pensar? Pensar no es tan fácil. Pensar requiere muchos sistemas, requiere mucha energía, requiere un 20% de lo que consume nuestro cerebro y necesita ciertos procesos. Y es poner la máquina a pensar, pero también qué estás pensando. También qué tipos de conocimiento tienes. Y entre más conocimiento tengas y entre más líneas de conocimiento tengas, podemos hablar un poco de ciencia. Dudas más, cuestionas más y tardas más en sacar porque estás teniendo más línea de conexión. Pero si tienes 2 referencias, pues fácil, ¿no? Otra vez vamos al cerebro fácil. Pero si tienes 10, pues dices, ay, cabrón, ¿cuál es? Y de esas 10, empiezas a construir modelitos. Como el ejemplo que puso cuando hablaron de ciencia, ¿no? Del Vascular Center, del modelo de este chico que, pues él se fue a experimentar 200 veces y aunque ya estaba el modelo, ¿no? Pero bueno, a él le sirvió y emocionalmente dijo, mira, ¿no? Pero tenemos que saber pensar y tenemos que entender qué es el pensamiento. Y a tu pregunta, yo creo que hay que replantearlo. El modelo que está actualmente, pues para mí sí. O sea, sí, tenemos que entenderlo de otra forma. La información. ¿Cuál sería, y me interesa mucho que no nos vayamos sin decirlo, cuál sería esta universidad ideal de gastronomía? La que tú y yo abramos, amigo. Y vamos a cobrar bien caro, porque... Y vamos a cobrar bien caro. Y está el año y medio que estuvimos. Esa fue la universidad ideal. Bueno, en el formato, digamos, muy convencional, sí. Porque digo, no dejamos de ser convencionales, cumplir esos cánones, esa era mi labor, seguir cumpliendo los cánones de manera estructurada, institucional, pero sí había mucha libertad. La libertad no era vertical, sino la libertad era horizontal, y esa era la sensación que era importante. Pero digo, no lo todos acabas lo conocen. de decir, tu respuesta la acabas de decir, libertad. ¿Qué se necesita en los nuevos paradigmas? Libertad. El cerebro necesita libertad, necesita cuestionar, no necesita que se nos pongan dogmas, no se nos necesita que se nos pongan cuadrados, se nos necesita a salir, a pensar, que no sean aulas de un control, que sean aulas reflexivas, aulas de compartir como en la mesa, de dialogar, de poner ciertas posturas, de debatir, de demostrar, de observar, del método científico, de llevar a cabo y de cuestionarnos. Eso es lo que se necesita, ese nuevo paradigma de la educación. Hacer grupos pequeños, grupos grandes, donde se comparte información, experiencia, donde el alumno se siente identificado, donde el maestro ya deje de tener el efecto Pigmalión y se vuelva parte del grupo y vuelva a gestionar las ideas para construir algo. Ese es el nuevo modelo para mí. Se necesitan aulas de pensamiento, no aulas donde se vendan números o se busque un número. Tú lo sabes, yo cuando entraba a las clases, y tú lo sabes, más bien que nada, yo no buscaba los 10, yo buscaba que los niños tuvieran conocimiento. Yo daba las calificaciones hasta lo último y a todos les ponía, ¿cuántos peleaban? Tú lo sabes, peleaban por una décima. Y es lo que me enojaba, porque no peleaban por un conocimiento, peleaban por un número. Y cuando peleas por un número, entonces peleas por una beca, entonces peleas por un salario, por un sueldo, por unas horas de trabajo, y no peleas por lo más importante, conocer. O sea, la propuesta sería que y eso obviamente creo que para ir haciéndolo puntual, insisto, con nombre y apellido, tu propuesta sería que el sistema, al menos que no existiera un sistema de evaluación, sino más bien un sistema integrador de conocimientos y de posibilitador de nuevos proyectos y demás, ¿no? Es correcto. ¿Qué es lo que necesita la industria? Necesita que los chicos entiendan saber cómo gestionar un negocio, cómo saber para qué estás picando una papa. No te importa saber que nunca me han regresado, no sé, a ti o a los cocineros que están ahí, nunca, ningún cliente hasta ahorita me ha regresado una sopa porque el fan Julián no está a la medida. Hasta ahorita ningún cliente ha llegado y mira, no tiene medida.
¿Me lo regresan? Porque no tienen buen sabor, porque ya no regresan al local porque los atendieron mal, quiebra ese restaurante porque no hizo bien su gestión de números, pero porque el corte está perfecto, hasta ahorita no me lo han regresado y creo que sí entiendes la metáfora, ¿no? O sea, debemos de entender para qué sirve el picar, para qué sirve el hacer un fondo, para qué sirve hacer una reducción, para qué sirven 20 o 30 salsas madres, para qué sirven. No sabernos la receta a pin pin, ¿para qué? Y de ahí parto. ¿Para qué me sirve limpiar un chile? Tú lo has dicho. ¿Para qué me sirve la avena? ¿Para qué me sirve la carne? ¿Para qué? Y cuando entendamos eso, para cuando vayamos a las escuelas, para saber qué me está sirviendo, qué me está nutriendo y eso, ¿para qué me va a dar ese profesor? ¿Por qué trae ese gorro? ¿Por qué? Y si no lo traigo, ¿qué pasa? Eso es lo que necesitamos saber, preguntarnos, cuestionarnos y saber para qué pasan las cosas. Y hacer negocios rentables. La industria necesita negocios rentables. Y ahorita, al tronar, viene un nuevo reinado de la restauración. Ahora tienen la oportunidad, todos estos chicos jóvenes que invirtieron, que tienen un poquito de ahorrado, pueden crear nuevos modelos de negocio. La pandemia vino a destruir un poco los modelos antiguos, más que nada aquí en España, todos esos bares, todas esas tabernas, y vienen nuevos conceptos. Es la oportunidad de estos jóvenes que tanto criticamos, ¿viste? Estos jóvenes que por qué preguntan y por qué, he hecho entrevistas, y te lo juro, de los 10 entrevistados, oye, ¿cuál es el horario de trabajo? ¿Tú me has visto publicar, ay, che gente, ¿por qué se queja? Pues no, porque yo también he preguntado, oye, ¿cuántas horas voy a trabajar, no? Porque es válido. Entonces, muchos nuevos jóvenes están haciendo nuevos modelos de negocios muy lindos y muy pensantes. Y yo creo que viene una nueva generación de nuevos cocineros y viene una nueva oportunidad de educar. Hay una generación muerta de conocimiento. Hay una generación de titulitis que necesita más conocimiento. Y ahí es el aprovechamiento de vender información. Hay mucha gente que se siente huérfana de conocimiento y que tiene un título. Sí, y de liderazgos y de referencias y de oportunidades, y parece que esa orfandad es vertical, horizontal y es mundial, güey, pero ahora después de la conversación con Ferran, estamos muy huérfanos, güey, en México sobre esto, justamente. A mí, Isaac, ¿me oyes bien? Sí, sí, porque te veo un poco congelado, pero si no, me gustaría, como para ir finalizando, el que les comentaras esto que viste tú en la reunión en la clase abierta esta que tuvo el Basque Culinary Center, para un poco poner un ejemplo, no idealizándolos, sino más bien simplemente poner referencia de lo que pasó en una clase de chicos de primer grado, es decir, de empezando su carrera. Si me escuchas. Creo que no. Creo que no, sí, es que yo lo veo, yo lo tengo muy congelado. Va haciendo el resumen y un poquito y cerrando ya la conversación, lo que pasó en el Vasco Iniciante es que ellos hacen sesiones abiertas. Yo ahora estoy con un par de... Bueno, solo no eran de primer grado, eran de quinto grado, eran una presentación muy muy corto. Sí, se oye mal, Isaac, si podemos quitar tu video para... Ándale, sí. Bueno, salió. Decía que no eran de primero, eran de quinto, pero la idea es que era una presentación de proyectos de investigación. Desde el primer semestre, el primer periodo, lo que van haciendo es promoverlos o ponerlos hacia la ruta de la investigación, pero para efectos de proyectos de gestión rápida, güey, de algo aplicable, de meterse a la industria, de consultar, de asesorar, de tener un nuevo negocio, de meterse a investigar algo, que no en el ideal de investigación, sino más bien de cómo lo convierto en una asesoría, cómo lo hago, cómo me meto a una empresa a asesorar tal o cual proyecto. Y eso al final es un modelo que yo creo que va dando un paso, ¿no, Nacho? Hacia esta visión, digamos, no utópica, sino más bien ideal de lo que se quiere como una escuela o un espacio formativo, porque ya no sé si el nombre incluso debería de sentirse igual, ¿no? A lo mejor pues, tendríamos que incluso reconstruir la palabra o la manera de nombrar esos espacios, ¿no? Esos espacios formativos. Pongo un ejemplo de lo que tú estás diciendo así fácil.
Mientras en muchas escuelas de gastronomía en México se están preocupando cómo dar clases, también el Sí. sistema ya acá en España han regresado a las aulas. En el Basque Culinary Center estaban ya haciendo el modelo, ya en clase les estaban enseñando a hacer delivery y entender las dark kitchen. Tan simple te pongo el gran abismo, ¿sale? Mientras en las escuelas de gastronomía siguen pensando y se siguen cuestionando cómo doy una clase, acá ya están pensando en el nuevo modelo. Así de fácil. En la pandemia, justo al inicio, que habrá sido por ahí de marzo a abril, cuando empezaron a cerrar ya todo en España, el Basque Culinary Center tenía grabadas todas las clases. ¿Qué? Aquí, aún hace un par de días, observo cómo unas escuelas, como bien dices, se están preguntando si es que si ya meten a sus alumnos o no, y no les dieron las herramientas a sus profesores para grabar. Carla es un ejemplo de ellos, que es miembro de SIG México y tiene unas condiciones de actuar dentro de sus sesiones, que son casi los maestros, lo que ejemplifica es que a los maestros los soltaron sin da tu clase. Ahí está el Zoom, ahí están tus alumnos. Y ese ni siquiera, o sea, institucionalmente es un abandono respecto al proceso, abandono de tus profesores, abandono, es una irresponsabilidad bruta, güey. Y eso es algo que dicho sea de paso, y sí lo digo yo, se los va a cobrar la historia, se los va a cobrar los próximos años, porque esa no es la vía para formar gente, esa no es la vía para hacer universidad. Pero bueno, eso ojalá la historia se los reclame. Vamos a ir cerrando. Si te parece, ¿tenías algún comentario? Perdón. ¿Quién, yo? No, sí, no, es que te vi que ibas a hablar, perdóname, es que se está medio congelando aquí el asunto. No, es que estaba leo. Estás leyendo, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, ¿cuál le diste tú? Dice Yetro Romero, que son los que tengo aquí, les agradezco mucho a todos los que se fueron conectando. Dice Yetro Romero, eso es, no debe de haber calificaciones, en vez de eso solo aprobado o no aprobado, sabe o no sabe, punto. Me parece que también es muy corto esos esquemas de evaluación porque me parece que no reflejan nada. Es decir, son incluso más dramáticos y totalitarios, ¿no? Son absolutos también, apruebas, no apruebas. Entonces estás diciendo que está supeditado también a un sistema de aprobatorio o no aprobatorio. Entonces, no, hay que modificar un canon completo porque si no, sí, porque al final al cabo llegas a pruebas, no apruebas. No, al fin y al cabo tienes que estructurar más el paradigma y te digo, no es que apruebes o no apruebes, conoces o no conoces, cómo desarrollas y cómo desarrollas tus capacidades. Y al fin y al cabo es como demuéstrame con un ejemplo que sea medido, con un tipo de método científico que pueda generar algo más sustancioso y decir, bueno, vas por el camino, ¿no? Sí, o sea, que sepas picar la papa, que sepas saber por qué la picas y para qué la picas, ¿no? Claro. Eso es como un poco el resumen. Dice Nayeli, salir de esa línea donde enseña a reproducir recetas de un manual, pero sin darle importancia a la técnica, porque muchos entienden que dar clases es eso, cuando como lo comenta Nacho, es indispensable el conocer qué más puedes hacer con eso que estás aprendiendo. La clase, por ejemplo, de identificación de productos se supone que estaba hecha para eso, ¿no? O sea, en el ideal, las clases de identificación de productos están puestas en los programas en el primer semestre para efectos de enseñarte estas son las verduras, estas son las frutas, esto es así asado, estos son los 16 millones de lechugas, pero en realidad es que no te lo enseñan y ese es el problema, que terminas inaplicando el conocimiento. Pero ahí quiero un ejemplo sobre esa clase, ¿te acuerdas? Y que yo la cambié un poquito porque yo encontraba eso, o sea, sí te enseñan en el manual y todo, pero no te enseñan a probarla. ¿Tú te acuerdas la que yo hacía? Yo ponía 5 leches y a ver, prueben las 5 leches y cuáles sirven y gestionen para pensar. O sea, si estoy en un banquete, ¿qué leche yo ocuparía? Si estoy en un restaurante, ¿qué leche? Identifiquen. Y muchos chavos desde ahí empezaron a educar su paladar. Porque yo me acuerdo que la coordinadora que teníamos me decía, es que ya cambia ese formato, ya empieza con otras cosas. Le digo, no, es que si ellos no saben identificar entre sal y azúcar, no saben cuál es un aceite de oliva y un aceite de girasol, y no saben identificar entre marcas, claro, porque cambia, pues ese es el método científico, observar. Yo ponía el aceite en el sartén, cuál se quema más rápido, cuál se quema menos, el proceso de medición. Es identificación de productos, es entender el producto. Es lo que decía Ferran, o sea, pensamos que estamos cocinando saludable, ¿no? ¿Verdad? Con ese ejemplo que a mí me hizo pensar, yo cuando llegué acá a Valencia, pues vi un montón de naranjas, ¿no? Y ahí, pues saludable, ¿no? Natural.
yo iba a agarrar una naranja y cuando le iba a comer me dijeron, detente, esa no se puede comer. Y yo, chinga, ya me perdí. Pues natural, ¿no? No, pues esa no se puede comer. Entonces tengo que ir al súper a comprarme una procesada, una industrializada, y esa sí me la puedo comer porque esa no me hace daño. Entonces cuando No, vemos... y además lo peor, porque además esa naranja es naranja agria, que para efectos a mí me dio mucha risa, porque yo les decía, bueno, con este árbol que ustedes consideran frutal, estando en Valencia, este árbol es el sustento de la gastronomía en Yucatán. O sea, para mí es ingrediente, güey, y es carísimo allá. Bueno, pues ustedes se lo llevan y lo tiran. ¿Por qué? Porque no es una naranja dulce como y además no está en un súper, güey, ¿no? No está puesta en una canasta, pues, básicamente. Entonces, ¿no? es eso. Esas son reflexiones que tenemos que hacer y por eso identificación de productos, cambiar los exámenes finales. Hay mucho que hacer, pero debe de haber un compromiso y los directivos también. Y yo creo que te están viendo muchos directivos, nos están viendo. Yo también agradezco a muchos que ya me invitan a dar una clase y en verdad lo agradezco, pero sí hay que trabajar mucho y seguir gente que está haciendo cosas diferentes. Totalmente de acuerdo. Voy a terminar de leer un par de comentarios nada más que tenemos aquí, que son, no sé por qué Facebook de repente no me deja ver comentarios. Dice Roberto Carlos Domínguez, Gil, no se puede enseñar a personas dándoles una receta de ingredientes y decirle cocínala. Y el maestro se va y regresa solo a comer y criticar. Básico técnicas de cocina, básico modelo de crear y cómo crear por base de datos de recuerdo, enlaces de sabor, cada cultura tiene sus enlaces y formas de comer, producto y día. A día se experimentan nuevos enlaces, crear base de datos día a día. Amén, sí, es que no había comas, pero sí, lo leí tal cual. A ver, hay una cosa importante que yo creo que es esto que decías tú, ¿no? Y a mí algo que me da mucha risa. Nadie puede llegar a hacer tamales si no entiende que es una emulsión. Pero sí creen que hacer tamales se trata de respetar la tradición. Entonces empezamos a cruzar como estas cositas, ¿no? En donde respetamos a la tradición, traemos a la cocinera tradicional, decimos que cocine tamales perfectos, preciosos, mágicos, musicales, pero nunca entendemos que lo que estamos viendo ahí es la unión de un carbohidrato, una grasa y aire. Química, ciencia. Sí, y entonces yo tengo una columna que se llama que te acordarás de ese evento, porque no sé si fuimos juntos, pero el de Guerreros de Maíz en Saltillo, ¿no? Organizado por mi querido Juan Ramón Cárdenas, que le mando un gran abrazo, pero hubo una exposición de Maru Toledo en la que Maru Toledo llevó, o estaban haciendo un video en el exterior, no me acuerdo, sobre unas señoras que estaban nixtamalizando. Y yo después de eso escribí una columna diciendo tortillas por aplausos, porque al final no hubo en 200 personas una sola pregunta de cuál era la cantidad de cal respecto a la cantidad de maíz y agua. Nadie, pero todos aplaudían la tortilla. Todos maravillados, únicas, inigualables, folclor, maravillas, sí, pero luego el problema es que exaltamos ese fenómeno que no lo estamos analizando desde el punto de vista práctico, porque yo no me voy a convertir en señora tradicional, yo no me voy a ir a Jalisco a hacer tortillas, a lo mejor las voy a hacer en China o en Sudáfrica, ¿no? Y entonces termina siendo un conocimiento irrelevante en términos profesionales. ¿Por qué? Porque volvemos al museo, en donde admiramos al museo vivo, ¿no? En donde vemos a un par de personas, que esos son las universidades en los últimos 10 años, ¿eh? Exponen a los actores a hacer cosas, chamacos aprendan, nadie aprende nada, si hay preguntas no se resuelven, cuando hay alguna crítica, eres un detractor y un traidor de la tradición. Si la cuestionas, entonces eres un imbécil porque no te estás dando cuenta que lo que hacemos aquí es promover la cocina. La universidad deja de ser universidad, se convierte en un museo vivo, en una tienda, en un circo, y deja de cumplir su principal función, que es la que decíamos hace un momento, que es la de dudar. Y el profesor se sienta en su laurel para decir, pues invitan a la cocinera o al cocinero tradicional para que hagamos cosas. La coordinación dice, bravo, porque así promovemos la investigación y promovemos la difusión del patrimonio. La universidad dice, claro, aquí respetamos las tradiciones gastronómicas. El alumno es más imbécil porque no tiene herramientas prácticas ni metodológicas para poder construir conocimiento, y luego nos quejamos de por qué están haciendo tamales malos. ¿Sí me explico? Y yo te lo paso a esto.
esta explicación que me acabas de dar, yo lo paso al miércoles que pasabas, que vi varias gente que te veía y que vi una de alguien que puso, gracias al maestro de la cocina molecular. Lo dijo Ferran y ya se sabía. Las esferas no las hizo él, las hizo Unilever en los años 50, la industria alimentaria, para preservar los alimentos. Pero hoy se sigue diciendo el gran maestro de la esferificación. Cocina molecular, ya lo ha definido Herman Diess, es agarrar agua y es moléculas. Ya está. ¿Sí me explicó? Bueno, ahí es otra discusión. Esa es otra discusión y eso es otra. Pero a lo que voy. Al final ahí a ver, el tema es saltar de un lugar a otro, pero no es el motor de esta. No, a lo que vamos es esto, a lo que vamos es la esencia de entender lo que, como tú dices, ¿qué estamos aplaudiendo? ¿Sí me explico? ¿Qué queremos aplaudir? Ese es lo que voy. ¿Qué aplaudimos? Ese es mi esto. ¿Aplaudo realmente la verdad o la duda o el desconocimiento o qué estoy aplaudiendo? Willy, ¿algo que decir para terminar? Está muy callado. Sí, yo creo que esa es la parte como que académica, pero yo creo que también una parte importante es la parte de los alumnos, ¿no? Que ellos también deben de entender y también deben de cuestionarse cada vez que los maestros les digan algo, cada vez que cocinen o lleven a la práctica de lo que es la cocina, ellos también tienen la responsabilidad de cuestionarse y de investigar qué es lo que están haciendo y para qué lo están haciendo, ¿no? No quedarse solamente como con lo que te dijo el maestro, como si él tuviera la verdad absoluta. Yo creo que los alumnos también tienen la responsabilidad de poder investigar y poder llevar más allá, ¿no? Y también tener como que el objetivo de si no entendieron algo realmente, cuestionarlo, porque como lo comentaba, el que tú le preguntes a un maestro algo que tenga que ver con cocina o, por ejemplo, el tema que decían de los tamales, el preguntarle realmente qué es un tamal o realmente qué es un adobo, qué es un mole, no sé si muchos te los puedan contestar. Entonces, ahí es cuando se pone en duda el conocimiento y en sí lo que es la cocina mexicana. Y yo creo que también hay responsabilidad de los alumnos de cuestionarse cada vez que entran a una clase. Sí, total. Pero tú también los tienes que invitar. O sea, debe de una invitación porque el sistema también te arrastra. ¿Sí me explicó? Si a mí no me invitan a pasar a algún lado, pues no paso. Y si paso, me pueden decir, oye, ¿a dónde estás acá? ¿Sí me explicó? Hay que generar el pensamiento crítico en el alumno, porque el alumno llega con mucho miedo. ¿Por qué? Porque a veces tú haces una pregunta y el entorno te dice, ay, ya cállate, ay, qué tanto, ay, que lees, ¿para qué preguntas? ¿Sí me explicó? También entiende que somos parte de un entorno. El entorno es fundamental para el aprendizaje. Y si también tenemos un grupo donde todos preguntamos y todos queremos generar, por eso, qué bueno que tocas este tema. Yo cuando hacía los grupos, lo platicaba mucho con Lalo, a mí no me gusta meter a todos a un mismo, como ahorita veo a toda la borregada. También como educador y como institución educativa, tú tienes que hacer un análisis de qué alumno está recibiendo. Y no todos tienen las capacidades mismas de aprendizaje. Entonces no puedes meter en un mismo salón a todos, porque va a haber uno el que va a destacar, otro acá. Tienes que encontrar ciertos niveles para que esa peña, ese grupo, pues estén al mismo nivel y generen el mismo entorno social. Por eso se aconseja grupos reducidos, por eso como educación educativa tú tienes que hacer previamente un análisis de quién está entrando a tu institución. No es éntrale porque entre, a quién tengo, a qué grupo le voy a dar, qué profesor tiene la capacidad para llevar a cierto equipo, a cierto grupo. Y eso es un trabajo. Eso es un trabajo que también depende de la institución y del sistema. Porque el chico a los 17 años, o sea, ya está con un problema hormonal y biológico y entonces también lo tienes que estimular. ¿Sí me explicó? O sea, yo te entiendo y te comprendo. Y ahorita esta generación, pero venimos de sistemas y de entornos de que hasta los niños papás, no preguntes, cállate, hazle caso al profesor. ¿Sí me explicó? Entonces ya venimos arrastrando un entorno que muchos alumnos sí han querido y que alumnos, yo en mi aspecto, Lalo, se identificaban con nosotros. Porque había más que querían el otro sistema que pocos. Y cuando llegaba alguien diferente era, venga, vamos por el diferente, ¿no? Pero era muy escaso encontrar chefs diferentes o gente diferente que hacía. Todos se adaptaban al mismo sistema. Entonces, sí te entiendo, sí hay que cuestionarlo,
pero también se tienen que arropar. A los 17 años, si no eres arropado, pues es muy fácil que te vengas abajo. Sí. Bueno, señores, llevamos casi ya 2 horas de conversación. La verdad es que te quiero agradecer mucho, Nacho, por la conexión. Creo que fue una envidiable manera de poder terminar esta semana, que ha sido una semana de mucha intensidad. Creo que hay en esta semanita, de última semana de febrero prácticamente, creo que dejamos un buen mensaje en SIG México a partir de lo que queremos, la visión que tenemos respecto a la gastronomía, la educación, los alcances que queremos, que tenemos, las posibilidades de conectar conocimiento de un lado al otro. Siempre les he dicho que esto es de acceso abierto, pero no es gratis. Es decir, la intención que nosotros tenemos, SIG México tiene, que yo tengo para poder compartir todo esto, la entrevista el otro día, la conversación contigo, los martes de recetas de manera libre en Instagram, los juevesito, los videos que se viralizaron y que tienen 3, 4 millones de visualizaciones, están hechos para TikTok en 15, 20, 30 segundos, pero que tienen una intención fundamental, que es la de tener un nuevo código para preservar la gastronomía o las recetas populares mexicanas. Es decir, tienen esta intención guardada con un código express que por eso hace que se viralice y que mucha gente opine. Si ustedes se meten al último, que es el de la salsa de molcajete con unos chilitos rojos y limón, ustedes van a poder ver la cantidad de comentarios que parece que estamos, o sea, en este instante me están insultando por echarle limón a un chile en un molcajete, y estamos hablando de gastronomía en este nivel. Y al mismo tiempo, mientras alguien me insulta diciendo que soy un imbécil por echarle limón, está una conversación con Ferran Adrià. Esa es la esquizofrenia que se vive en redes sociales hoy. ¿Sí me explico? ¿Y por qué voy esto? Porque esto no es gratis. La intención de hacerlo abierto es para que ustedes usen sus deditos y le piquen y compartan estos contenidos, porque es la única manera en la que vamos a poder generar un efecto dominó. Es la única manera en la que realmente vamos a poder construir un espacio nuevo y pasar de la utopía a la realidad práctica lo más rápido posible. Porque si no comparten, si no se gastan un segundo de su tiempo y su esfuerzo para poder compartirlo en sus redes sociales, lo único que estamos haciendo es perder una oportunidad para que sea más rápido el cambio. Y es una manera de participar también. Nosotros disponemos y generamos el espacio y el ambiente. La responsabilidad de quien recibe también es de pronto volverse a convertir en canal de comunicación y conexión con más gente. Eso es lo importante. Seguir cuestionando, dudando y, en la medida de lo posible, esta conversación, volverla a ver completa o por partes, porque creo que ilustra muy bien el problema en el que estamos metidos, pero también ilustra muy bien las oportunidades que tenemos. Así es que, Nacho, si tienes algo que decir para despedirnos, querido. Pues yo nada más quería terminar esto, que es que tú y yo nos podemos pasar 5 horas hablando y listo. Nada más para terminar lo que dijo Willy. Y de lo que acabas de hablar, de lo del Chile, que te insultaron y todo. A ver, pero el insulto es normal, ¿eh? O sea, no, son 2 niveles de discusión, no pasa nada. Pero lo que te voy a decir es esto, a lo que voy es, la gente necesita voz. El sistema educativo nos cayó. Las redes nos dejaron hablar. ¿Sí me explico? Hoy, para ser comunicólogo y para poder llegar a un medio y poder decir algo y para poder tener credibilidad, tenías que pasar mucho tiempo. Hoy agarras un móvil y dices una estupidez y te haces mirar. ¿Sí me explicó? La gente necesitaba voz y el sistema educativo nos cayó. ¿Vale? Entonces, hay un claro ejemplo, y que con esto quiero cerrar. Hace 5 años, la famosa Mar, que la mataron, que la odiaron, que le escupieron, pero decía lo que ya había dicho Ken Robinson, lo que había dicho Edward Purcell, lo que había dicho en su mismo Ferran Adrià, y luego lo dijo Chumel Torres de una forma más divertida y más o menos. La gente tiene una necesidad de decir, pero es muy fácil decirlo a través de una red social donde te pones otro nombre. Pero cuando lo dices enfrente, ese es el gran valor que ahora quiero cerrar y agradecerte a ti, Lalo, y siempre decirlo, tener el valor de decir las cosas como son. ¿Sí? Porque muy poca tiene la gente a decir el valor y decir las cosas como son. Ojo, desde un conocimiento científico y desde una reflexión previa, porque para decir babosadas se ve a cada momento, ¿no? Pero para decir el conocimiento, y que también se le ha criticado mucho a los científicos que ahorita con esta pandemia, porque se encierran
sacan un librito, lo dicen a un sector y se vuelven a esconder. Y ahí vienen oportunistas que generan modelos de negocios con lo que hicieron los científicos. Hay que decirlo. Y hay que tener la voz de apertura para decir las cosas. Y para decirlas hay que tener previo conocimiento, porque también lo que veo mucho en las redes, repiten mucho, repetimos. Generemos nuevos diálogos. Me puedo echar una hora en TikTok, en todo, y ver youtubers, cultubers, gente de neurociencia, gente de física cuántica. Hay unos proyectos interesantísimos acá en España. Tú estás generando un contenido súper padre y que hay que valorarlo. Y cambiar nuevos diálogos, sentarnos a una mesa, irnos a desayunar y no hablar de pandemia y de entornos. ¿Por qué no hablamos de virus? ¿Por qué no hablamos de la evolución de un virus? ¿Por qué no sabemos que gracias a que nos lavamos las manos hemos desarrollado la calidad humana? ¿Por qué no sabemos que lo primero fue las vacunas han hecho que lleguemos a los 80 años? Cuando empecemos a hablar con otro diálogo, es que estamos cambiando el sistema educativo. Y lo estamos generando nosotros. Porque hoy en día, invertir en un teléfono también te puede ayudar a invertir en un libro y generar líneas de investigación. Gracias por la oportunidad, gracias por esta entrevista. Y en verdad es un honor que siempre cuentes conmigo y te felicito públicamente por la entrevista que hiciste a Ferran Adrià, porque fue una entrevista de nivel intelectual, de mantenerle el conocimiento a una persona de este nivel que no ha hecho esferificaciones, que ha hecho una revolución educativa. Gracias. Pues que así sea, amigo mío. La verdad es que te agradezco mucho. Ojalá esta conversación sirva como, insisto, para efectos de un paradigma. A mí me sirve muchísimo. Creo que a nosotros en Ciudad México nos sirve como una referencia y un punto de inflexión para efectos de ir construyéndonos. Creo que a ti también, ¿no? Como para ir ordenando ciertas cosas y poner un 2021 que habrá muchas soluciones, muchas posibilidades para empezar a solucionar problemas, que eso es importante también. A todos los que se conectaron, muchas gracias, a seguir compartiendo y nos veremos pronto por aquí, seguramente en otro TikTok Max, pero bueno, el día de hoy es viernes y les deseo de todo corazón que se la pasen bien. Ya estamos y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo muy lo sabe. Yo ya quería llegar este día, pero que fue una semana muy intensa. Willy, muchas gracias hasta Mubo en Toluca, de verdad, muchas gracias por la conexión. A ti, Nacho, mil gracias por la oportunidad y sobre todo porque insisto en este camino. No se trata de guayabazo, sino se trata de ir poniendo puntos y comas en el avance también, no solamente una persona con la cual he convivido, que considero mi amigo, con la cual hemos vivido juntos en términos ya de roomies, porque hemos sido roomies en diferentes ocasiones. Profesionales también. Y vivir juntos cosas profesionales, que al final es muy conveniente que como amigos vayámonos poniéndonos también objetivos para poder formar cosas juntos. Y eso creo que es una amistad la cual tú y yo valoramos y creo que puede replicarse en muchos sentidos. Pues mil gracias a todos por conectarse y nos vemos muy pronto también en las redes sociales.